Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Deja algunas, Jesús, no te las comas todas, porque si no para los demás no nos van a quedar, por favor. Evidentemente. Por eso era la idea, que no quedara para los demás. Ya te veo a doble carrillo. Sí, y hay que compartir. A dos mofletes. Sí. Qué buenas están. Tan buenas. Estamos hablando de pastas. Lo sabes tú que las has comido, porque a los demás no nos has dado nada. Bueno, algunos se las han comido a la chita callando. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que soy yo el único que no las ha probado. No las has catado. Vale. Son demasiado buenas para ti. ¿A quién tengo que pedirle más? Se lo tenemos que pedir a Cristina Jiménez, una oyente, fiel seguidora de la escóbula, que además nos ha visto famélicos y nos quiere alimentar, engordar. Creo que hay una subasta dentro de poco en un mercadillo que se venden al peso, no sé. Vale, pues voy preparando la cartera. Sí. Chica de una mujer extraordinaria de Viana, en Navarra. Que son los príncipes de Viana, por cierto. Exacto, que por cierto, dentro de poco posiblemente hagamos el programa de la escóbula en Viana y ella está gestionando para que esto sea posible. Yo, si no hay pasta, para mí yo no voy. Habrá pastas. Ah, vale. Si no, típicas y además qué buenas están, ¿eh? Sí, no, yo no lo sé. No sé, ¿No me has dado? Son buenas hasta para el colesterol. Y hay buenos caldos por la zona, también. Bueno, voy a ir saludando uno a uno. David Sentinella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya, mejor que yo, ya lo sé. Ya. Fantásticamente. Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Hola. Aquí estoy dispuesto a dejar lo mejor que pueda. Muy bien. Carlos Canales, ¿qué tal? Pues yo fui testigo de cómo Jesús recibe las pastas. Tampoco me ha dado ninguna. Ya. Bien. Ya somos dos. Vale. Soy otro agraviado. Vi cómo recibía las pastas. Hay que llegar a tiempo, ya sabes. Y Jesús Callejo, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí, Ya. disfrutando del momento gastronómico y Ajá. del momento radiofónico. Ajá, muy bien. Al otro lado del cristal, Jesús Blanquiño. A ti no te han dado pastas tampoco. Alfredo Moreno, tampoco para ti. Fran Izuzquiza, nada de nada. En fin, yo creo que es el momento de empezar el programa. Y aparte del tema gastronómico, llega el momento anuncio. Jesús, aquí sí que ya me pongo serio, porque nos vamos a Zamora. A Zamora. Ya estuvimos una vez, para de que no lo hicimos tan mal, porque nos vuelven a llamar, vamos a repetir, al Museo Etnográfico de Castilla y León. Eso es. En Zamora. Allí además estaremos dentro de esas jornadas de creencias mágicas, como así lo han titulado, y hay como muchos momentos claves, importantes, mistéricos y mágicos, como no. Uno será la grabación del programa de la escóbula de la brújula, el sábado día 16 a las 5 de la tarde, hora taurina. Y también será la presentación de un libro que tiene que ver con una charla que di precisamente el año pasado sobre los seres mitológicos de Castilla y León, ilustrados por Tomás Hijo, un ilustrador de Salamanca y además un investigador de estos temas increíble, que también, por cierto, le tendremos en el programa. Y además de muchísimos antropólogos, etnólogos, gente de primer orden y de primera fila que estarán en esas jornadas de creencias mágicas y algunos, por supuesto, pues formando parte como invitados de la escóbula de la brújula. Tengo que poner un poquito los dientes largos a los escobuleros que no estén ya inscritos porque, por desgracia, las plazas para este congreso ya están agotadas. El programa se hará, como dice Jesús, el sábado 16 a las 5 de la tarde. ¿Qué quiere decir con esto? Pues hay lista de espera. Si alguien puede y quiere acudir, todavía se puede apuntar por si alguien se cae, por si alguna entrada queda libre, y así puede asistir a todas las conferencias, la de Jesús incluida, y también a la grabación del programa de la escóbula de la brújula. Más información en la página web del Museo Etnográfico de Castilla y León. Y hecho el momento anuncio, llega el momento de saludar a nuestro invitado de este programa. Le conocéis todos los escobuleros, es politólogo, es autor de Siempre tuvimos héroes, libro por el que ya estuvo en la escóbula de la brújula, y ahora también de Siempre estuvieron ellas, ambos editados por EDAF. Javier Santamarta, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues viendo dónde está el resto de las pastas, a ver no llega, he llegado a ti también no te han tarde. dado tampoco. No, me temo que no. Como bien sabes, como buen politólogo que eres, siempre sigue la pista del dinero, en este caso la pista de la pasta. La pista de la pasta, ¿dónde está la pasta? La pasta o de las Ahí es migas. donde está la clave. O de las migas también. Totalmente. Yo no te quiero poner presión, Javier, pero cada escóbula a la que vienes es un completo éxito de audiencia. Tú lo sabes bien. Sí, pero es que siempre coincido con los más grandes, que sois todos vosotros los que estáis aquí. No, ellos, yo no. A mí sácame del... Pero no te quiero poner presión porque este tiene que funcionar igual de bien, cuanto menos. Va a ser ¿vale? un programa heroico, Sí, estoy convencido. heroico. Siempre tuvimos héroes y siempre estuvieron ellas. Tantas historias hay que contar, incluso de nuestra propia historia, del país, de España, que son desconocidas. ¿Tanto hay que rescatar? No, hay muchísimo que rescatar. O sea, queda para hacer tomos, para hablar pero no solamente de aspectos desconocidos de la historia en lo que es, no sé, las hazañas más bélicas, como estuvimos hablando, vamos, estuvisteis sobre todo hablando, y con esos 300 años del ejército español, del último libro de Carlos Canales y Miguel del Rey. Hay muchísimas hazañas bélicas a lo largo de las historias y de nuestra larga historia española, pero también en literatura, en conocimiento, en invención, en personajes. Aquí se descubrió la máquina de vapor antes que nadie y sin embargo es Watson que se la lleva. Aquí no nos damos a conocer en aspectos hasta... que un Newton y un Galileo, pues sin los estudios previos de un dominico como Domingo de Soto, pues no hubiera hecho tantas cosas, no hubiera llegado tan rápido. Pero nadie conoce a Domingo de Soto y aquí seguimos pensando que la ciencia también es la que inventen ellos. Hemos tenido en San Lorenzo del Escorial y en su momento, y la seguimos teniendo, esa biblioteca sanlorentina, que es una de las maravillas del mundo, una de las joyas del mundo. Y sin embargo seguimos pensando que Felipe II era un meapilas que iba ahí con el cilicio y con el rosario, pues ahí por la lonja del Escorial. Bueno, ese es el gran problema negro legendario que tenemos en este país, pero historias para descubrir, muchísimas ahí. Y para reivindicar también, por cierto. Carlos, te veo muy callado, me preocupa. Me estaba acordando de una frase. Una vez le preguntaron a Marie Curie qué se sentía cuando se estaba casada con un genio, y contestó: pregunten a mi marido. Entonces, realmente, una buena respuesta. Realmente muchas de las historias que cita Javier son muy parecidas. Es decir, hay un profundísimo desconocimiento. Has citado una cosa de pasada, hablando del Escorial de mi querido Juan Ignacio, y es que cuando hablas con anglosajones, con americanos, con ingleses, ellos te niegan siempre que hay una animadversión hacia la historia española y lo ven como con lejana distancia y me dicen: hombre, no, que no nos metemos con nosotros, que todo eso no es cierto. Sin embargo, ves, por ejemplo, la última versión de Felipe II con Jordi Moyá en la película de la reina Isabel, y si parece chiquito la calzada, joder, el rey de España. Entonces, es que no es normal. O sea, es que hay una especie como de menosprecio sistemático. Y en el caso de las mujeres es peor. Porque si aquí han sido olvidadas, fuera de nuestras fronteras, las mujeres españolas son inevitablemente una especie de gitana con navaja en la liga, y de ahí no salen. Sí, por y si ejemplo, no, Beatriz Galindo, por ejemplo, y si no, una gitana con navaja en la liga. Claro, y si no, son fanáticas de algún tipo, no me digas cuál, pero son alguna variante del fanatismo más o menos raro. Entonces, no hay manera humana de conseguir una visión moderadamente objetiva de las mujeres españolas. Y luego un tema que quiero sacarlo en la conversación con Javier, aprovechando que está aquí, porque a mí me está empezando a tocar las narices mucho, que es la maldita manía española actual, de cierta progresía, y lo digo así entre comillas, porque son ellos, los que ellos, no ellas, pero ellos sobre todo, y ellas también, que es el permanente desprecio a las mujeres del pasado español. Como si vivieran poco más o menos que como ahora mismo. No, hombre, eran igual que las árabes saudíes, sí, exactamente igual. Claro, Beatriz Galindo era igual que una saudí actual. Por supuesto que no. Entonces, pero esta obsesión está muy arraigada ahora mismo. Si las mujeres no han hecho nada en España. ¿Cómo que no han hecho nada? Incluso estaban sometidas aquí en Estados Unidos. Eso es también una visión... En la única nación que tiene herencias libres y que heredaban monarquías, reinos, las mujeres sin ningún problema. La única nación que ha tenido un almirante de una flota occidental. Pero las primeras reinas con carácter y con capacidad ejecutiva, por decirlo así, fueron aquí, en la península. O sea, pero evidentemente no había ningún problema. Estaba Urraca, estaba Berenguela, mujeres... No, pero retráete mucho más atrás. Cosvinta, por ejemplo. No, sí, evidentemente, porque también nuestra monarquía, Goda, es lo que nos da también ese carácter electivo que hace que también, como no estamos ni siquiera orgullosos de nuestra forma de Estado, no porque alguien pueda ser republicano o monárquico, sino porque nuestra monarquía precisamente es la más democrática del mundo, ya que el rey se proclama ante cortes, porque el soberano es el pueblo. Es que en España, desde eso no nos que yo sepa, desde Enrique II, desde Enrique II, los reyes no son coronados, son proclamados. Son proclamados. Es un pequeño matiz, pero que es extremadamente interesante. Por ejemplo, una pregunta que yo le quiero
hacer a Javier ahora mismo, ya que le tenemos ahí delante y tal. ¿Hay algo parecido al señorío de Behetría en otros países? No. Que yo conozca, no. Que yo conozca, no. Cuando los súbditos, para que se entere la gente, tenían que elegir a quién les dirigiera. O sea, se consultaba democráticamente al pueblo para que eligieran quién era el dirigente. Claro, es que esa fórmula que unos la han cogido, que si es navarra, que otro aragonesa, pero que es la habitual de nos, que somos todos juntos como vos y juntos, más que vos. Claro, os elegimos como rey. Sí. O sea, en España el rey no puede hacer lo que hizo Balduino, por ejemplo. Dice, no, yo abdico por unos días y me voy. No, usted se abdica del todo. Aquí no hay una persona que es cabeza y soberana como puede ser en el Reino Unido, que es una democracia consolidada. Aquí es mucho más, porque aquí efectivamente en el momento dado en que un rey las Cortes no lo reconocen, deja de serlo. Por eso tiene que pasar ante lo que es la soberanía. El pueblo es el que es soberano, y de esa manera, si no, bueno, pues se dio en la Primera República, después de la gloriosa del 68, se estuvo buscando otro rey. O sea, aquí no hay problema también de cambiar de dinastía. Y como se contaba además en la... Que se lo digan a Amadeo de Saboya. No, efectivamente. No, o como por ejemplo, y sale muy bien, y es una anécdota real, que sale en una película muy infravalorada, y yo lo entiendo, que es donde vas Alfonso... Hay una escena fantástica. Ese ya sé que no vas a decir. Ese momento dado en que claro, está un tío cuando está entrando de pronto, claro, está el rey Alfonso entrando de nuevo y tal, ¡viva el rey! Y tal, y a uno le dice, por Dios, para allá, que se va a quedar usted afónico. Y dice, más grité cuando echamos a la madre. O sea, claro, la escena que iba a decir, efectivamente. Sí, es que nosotros, como pueblo español, tenemos un concepto de hidalguía, porque aquí, a lo largo de toda la Reconquista, las villas han tenido fueros, las cortes nacen en León, 1188, y por tanto son los soberanos, son porque van ante las Cortes y ante Segovia y ante Toro y ante Aragón y ante Barcelona y ante Zaragoza para ser proclamados como sus señores, pero si no, no. Un matiz sobre lo del ridículo de las mujeres en la historia de España en la visión extranjera. ¿Ha visto, supongo, la película Amistad de Spielberg? Sí. En ese disparate demencial, famoso, absolutamente demencial ¿Qué necesidad de visión de España, bueno, que es demencial. Me estoy acordando de decir que se supone que las mujeres en España no pintan nada, se supone. Para los anglosajones, las mujeres españolas viven oscuramente apartadas de la vida, encerradas en sus casas con seres machistas dominantes de tipo moruno. Pero ahí sale la reina Isabel, que es una niña, claro, obviamente. Y entonces ves a una especie de espartero más o menos friki que sale por allí, que parece un general mexicano, al que una niña que pega saltos en la cama le da órdenes. Entonces los españoles machistas que no obedecen a ninguna mujer obedecen a una niña enloquecida. O sea, es delirante totalmente. Entonces, el por qué no conseguimos fijar una imagen medianamente correcta o natural o normal, a mí lo que me extraña todo esto es cómo hemos sido capaces de asumir en España la imagen que proyectan de nosotros fuera, y encima no solamente no somos capaces de defender la imagen y el valor real de las mujeres en nuestra historia, sino que encima lo machacamos. Diciendo, no, si es que tienen razón, es que aquí las mujeres no eran nada. ¿Cómo que no eran nada? Forma parte de una leyenda negra de lo que ya hemos hablado. Pero autoasumida por los españoles. Claro que Oye, sí. Que a mí me han llegado a decir que este señor y yo hemos nacido en el año 63. Que a mí me han llegado a decir que las mujeres en los años 70 estaban en España sometidas. Literal. Literal. ¿Sometidas a qué? Es decir, es que la ley hasta el año 74 no equilibró, más o menos, tienen razón, y en Estados Unidos. Y en Francia. Y en Francia, claro. Y en Suiza no votaron hasta el 80 y algo. Claro, efectivamente. Voy a frenar esto porque llevamos unos 14 minutos de programa y ya nos estamos yendo un poco por las ramas. A los oyentes de La Escóbula les recuerdo que está el programa. Ahí voy. De la historia negra española, por si la queréis consultar. Pero Jesús, por favor, en estos primeros 14 minutos del programa ha ocurrido algo que me llama mucho la atención y que describe mucho el ambiente del estudio. ¿Puedes describir el color de tono de rojo de la piel de la cara de Carlos Canales ahora mismo, por favor? Es que estoy asado al calor. Se enciende. Está rojo como un tomate. Si esto ha pasado en el primer cuarto de hora, de aquí al final del programa, no sé qué va a ocurrir. Los grandes personajes de la historia en La Escóbula de la Brújula. Además, la primera historia, la primera biografía que hoy vamos a comentar, bueno, yo creo que es muy canalera, si se puede decir así. Tiene mucha relación con el programa que hace poco lanzamos sobre hazañas bélicas, que ha gustado mucho, por cierto. Y es La vida y milagros de Isabel Barreto, que si no me equivoco, Javier, corrígeme, ¿es la primera almirante española?
No, la almirante, la primera mujer almirante, pero en la historia que se sepa al menos de Occidente y casi por tanto de la humanidad, porque decir España es decir Occidente. O sea, una pionera absoluta. Completamente, pero porque las mujeres siempre han sido de armas tomar. La mujer no ha tenido un papel secundario, que tenía unos roles clásicos y propios de ser madre, es un aspecto biológico que siempre, y eso ha ocurrido en toda la humanidad, pero es que en España esa capacidad de mando y esa capacidad de que una mujer en un momento dado, aunque estuviera evidentemente pues como estaba en la flota del que era el adelantado, que era su marido, pues en un momento dado el marido faltaba, pues, ¿quién tomaba las riendas? Pues la mujer. Bueno, no es que tomara las riendas cuando faltaba, es que estando él, ya ella empezó a tomar decisiones y a incluso a dividirse en los barcos que había de la pequeña flota, que el virrey Mendoza pues mandó para toda esa expedición hacia esos mares del sur, siendo ella la que mandaba, la que decía y la que en un momento dado, incluso cuando hubo motines, era la primera diciendo a este marinero que le cuelguen. O sea, eso de que las mujeres... Era una mujer de horca y cuchillo. De horca y cuchillo. Era una mujer con un temple que no se le arredraba nada, porque también es esa visión, claro, si queda un bonito y es la isla de las piratas cortadas y es Jenna Davis, pues es muy divertido, ¿no? Pero si es una mujer española, pues no, tiene que ser una gitanaca, con la navaja en el refajo y de una manera... No, aquí es verdad que, y estamos ante un personaje tan importante como el que era su marido, que fue el adelantado que puso nombre a las Islas Solomon, que claro, nosotros pronunciamos Salomón. Lo que pasa es que como ahora casi todos los nombres nos han llegado con nombres ingleses, ¿no? Lo mismo que hablábamos de Bahamas, en vez de hablar de las islas de Bajamar, que es lo que significaba, o por ejemplo, cuando llegan y le ponen el nombre en honor al virrey Mendoza, como era marqués, dice, bueno, pues en honor a su mujer le vamos a poner este nombre, la isla de la Marquesa. Es las más grandes, las islas marquesas de la Polinesia actual francesa, también descubiertas por nosotros, como descubrimos Hawái y la Antártida, pero da igual, no nos damos valor y así nos pasa con nuestra historia. Claro, es que somos 8 o 10 millones pero y tampoco dábamos para todo. En el caso de Isabel Barreto, a cualquiera le dices... Todo el mundo en el planeta entero, los aficionados de historia conocen Guadalcanal, gran pueblo sevillano, es como su nombre indica, sino por la isla de la Salomón, o Santa Cruz, todos los nombres que tienen las islas, todo el rosario de nombres que fue dejando y el intento de colonizar Australia en concepto, 2 generaciones antes de que llegaran los padres peregrinos a la roca de Plymouth allá congelarse de frío en Massachusetts. Y que James Cook empezara ahí a pasear ahí a ver si llegaba a unas latitudes en las cuales ya Gabriel de Castilla ya había estado y habían estado efectivamente y iban tomando notas, pero claro, si es que no dábamos para todo. Pero esta mujer, ya digo, que es una mujer espectacular, que es una mujer que ella toma por completo mando de la flota y lo que hablamos, y además era cruel. Sí, pero es que era un mundo cruel. Es que no le quedaba más remedio. Claro, pero vamos a ver, ¿qué pasa? Era ese título de almirante de la mar océana. Nos gusta mucho, y eso de lo que hablamos. Yo digo que el nuevo imperio es Hollywood. Y Hollywood nos ha creado una serie de cosas en las que es muy bonito ver Master y Commander y ver cómo hasta la chusma, que no es que se quiera yo ser despectivo, es que como se llamaba la gente que estaba en los barcos, pues, señor Phillips, dígame, señor contramaestre, dígale al señor Smith que vaya a la cofa, enseguida y tal. Qué bonito y tal. Ya, precioso ha quedado. Bueno, pues ese tipo de cosas hace que sea... y si estamos unos siglos antes, porque en aquel momento los ingleses, no es que eran chusma en todo caso nuestros barcos, y eran incapaces de hacer... En aquel momento dado es que estamos hablando de 1567, estamos hablando de 1600, en un momento dado en un mundo todavía que se estaba cartografiando, pues ahí estaban pues personajes como esta almirante Barreto, esta gallega tenía que ser de este porte, como tantas gallegas también han sido y han salido en nuestra historia. María Pita, por ejemplo. María Pita y muchas otras que han demostrado, pues efectivamente, que si en un momento dado tenían que hacerse cargo de una flota, se hicieron, y si en un momento dado había que colgar y pasar por la quilla o colgarlos en este caso, pues se colgaban. Hombre, fíjate que uno de los sobrenombres que la llegaron a poner a Isabel Barreto era la reina de Saba, por su vinculación con las Islas Salomón. Claro. Ella no los descubre, las descubre su marido, Álvaro de Mendaña, en la primera expedición. Como bien sabéis, tiene que esperar 25 años el hombre para que vuelva otra vez a las Islas Salomón, precisamente para que hubiera posesiones permanentes de España en estas islas del Pacífico. Al final se despista, no vuelve a encontrar las Islas Salomón, que ya estaban descubiertas, pero se encuentran las Islas Marquesas. Ahí, en una de las islas es donde él muere y a partir de ahí pues tiene que buscar un sucesor, para que como sucesor de la mar. Busca a su hermano, a Lorenzo Mendaña, como sucesor en tierra. Busca y declara en su testamento a Isabel Barreto como
como todas las prerrogativas, pero muere el hermano. Pero muere Entonces, a partir de ese momento ya se encarga de todo. Claro, imaginaros un poco los marineros de aquel momento, donde si ya les costaba obedecer órdenes de un capitán, de un almirante, imaginaros de una mujer. Y entonces es cuando ella empieza a ponerse dura, pero dura no chula, como decían algunos, sino sencillamente tiene que imponer un orden para poder llegar a un puerto. Hay que reconocer que en el mundo es otro problema del presentismo del que hablaba Juan Ignacio el otro día, que es una puñetera enfermedad. Es decir, la gente del siglo XXI no pensaba como la gente del siglo XVI. En el siglo XVI, que era una sociedad jerárquica, estamental y estratificada, es cierto que, como muy bien ha dicho Javier, la chusma de un barco en principio tenía un cierto respeto por las personas nobles que les dirigían o mandaban. Había una especie como de respeto natural heredado de siglos de servidumbre o de contacto con gente a la que tú veías como en un momento dado como gente a la que tú estabas dispuesta a seguir a obedecer. ¿Por qué? Porque eran los que tenían el conocimiento, aparte de la fuerza. O sea, no solamente era un tema de fuerza, era un tema de conocimiento. O sea, Pedro, a Quirós, que iba en la flota, famoso hoy por el nombre del estrecho Pedro Ferrando de Quirós, que lleva su nombre. Que se las tuvo con Isabel Barreto. Claro, tuvo grandes discusiones, pero a ver quién discutía con el que todo el mundo sabía que era uno de los mejores pilotos náuticos del mundo. Claro, y el cronista, entonces, por cierto. Y claro, y se sabían esas cosas, se sabían. Entonces, estas cuestiones son importantes porque hacían también que el respeto no solamente lo tuvieras por sangre, nacimiento o estatus social, sino que te lo tenías que ganar luego además en el mar. Y estamos hablando de algo que será ahora comparable como una nave entre Júpiter y Saturno. O sea, algo absolutamente delirante, fuera del mundo conocido. Estaban a años de distancia. Saltaban los motines de una manera en que, el almirante Barreto en un momento dado lo que tenía incluso era las llaves de las despensas, claro, para que nadie lo pudiera coger. Pero ¿en qué momento tenía esa capacidad? Y es verdad que Fernández de Quirós, él llegó a decir y a escribir en esa relación de la conquista de las tierras australes, dice: no quiero decir que hice en ese viaje otra cosa buena más que sufrir una gobernadora mujer y a sus 2 hermanos. Pero claro, ella ya incluso, estando ya su marido todavía vivo, es que cogió y además se cabreó hasta el marido, porque dice: mira, yo si eso, yo voy a ir a la otra nave, a la Sentencial, para mantener ahí, o sea, bueno, hombre, si estás aquí, ella ya tenía ganas de mando y ella ya demostró dotes de mando aún estando su marido todavía vivo. Es que si no se habría enfrentado aún con la muerte, no habría durado ni 5 minutos. Ni 5 minutos. Claro, o sea, el respeto ella ya se lo tenía que haber ganado con antelación. No podía esperar en ese momento porque en ese momento iban a ir a por ella, estaba claro. Con lo cual era una mujer de romper rasga. Una mujer posiblemente, ya no es que fuera de la época o no, sino sencillamente que tenía que actuar y darse a valer como un hombre cualquiera. Es que tenía 2 características que es muy importante resaltar. Cuando ella se casa con Álvaro de Mendaña, Álvaro de Mendaña ya tenía 44 años, ella tenía 19. 18, Estamos hablando de una jovencilla, guapa, inteligente, que si no es porque se pone como se pone, es decir, tiene que ahorcar a unos cuantos sublevados, no llega al puerto de Manila, que es donde ella quería ir, ya no le interesaba seguir explorando las islas del Pacífico. Claro, hay que reconocer la época en la que estaba, ya y se casa de nuevo con un caballero de Santiago. Y se vuelve a casar, claro, y se vuelve a casar, además con alguien importante. Sí, un caballero de Santiago. Con el general Fernando de Castro, caballero de la Orden de Santiago. Es decir, que tenía posibilidades incluso de elegir al hombre que ella quisiera, cosa que no era habitual en aquel momento, porque normalmente era el hombre el que elegía a la mujer. Ella fue la que eligió realmente a su marido. Estamos hablando también de una mujer que había recibido, aparte de la educación clásica, de latín, de griego, es que tenía conocimientos de matemáticas, de geometría, de astronomía. O sea, sí, efectivamente, en todo esto, todo ese aspecto de geografía. O sea, no era tampoco una mujer caprichosa que diga, no, yo ahora me dedico y tal, y como yo soy ahora la mujer de tal, y solo quiero ser ahora. No. Era una mujer que sabía lo que quería, que tenía muy claras las cosas, pero que tenía también conocimientos, que eso es también lo que decía Carlos, la llave de todo. O sea, es que esta es la que sabe. Al final... Pero que no era ya la única en España que sabía. Había un montón de mujeres como ella que estaban bien formadas, bien educadas. Pero por supuesto, y que tenían un eso alto además nivel de formación. lo da Isabel la Católica precisamente, que empieza a abrir a que todas las mujeres de la corte y toda además el fomento que hace de la imprenta y esas cosas, evidentemente sí, con unas cosas sí, otras no, y esto no me gusta porque este libro pues es hereje. Insisto, no caigamos en el presentismo, pero el acceso y lo que promueve, como además también decía Juan Ignacio Cuesta, con el tema de Beatriz Galindo, pero es que promueve el que aparezcan las 2 primeras catedráticas de la historia. Antes habéis citado a Madame Curie. Madame Curie, que por cierto la conocemos por el nombre de su marido, cosa que en España no ocurre, porque las mujeres, aquí ese sitio donde dicen que las mujeres están ahí con la pañoleta y tapadas y con esos velos de los que cuenta hasta Pérez Reverte en sus obras, que también caen en el negro legendarismo, pues aquí las mujeres han guardado sus nombres y sus apellidos. El genial pintor Velázquez lo conocemos por el nombre de su madre. A Góngora le conocemos con el nombre de su madre.
coge. O sea, es normal también coger, porque la mujer tenía un reconocimiento jurídico real. Un ejemplo... Y de hecho heredaba sin ningún problema, cosa que en muchos sitios de Europa no ocurría. Y legitimaba, Exacto. porque por eso en las dinastías, que eran familiares, quien daba la legitimidad, y por eso los matrimonios eran importantes, era la mujer. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Yo hace algunos años conocí a un psicólogo argentino Lo que siento. estaba... No, pero no es por Bien, la anécdota, bien. sino por lo que significa en sí. Que se llamaba Nora Levington. Se casa con un director de teatro que se llama Jorge Eines y se empieza a llamar Nora Eines. Claro. Entonces, claro, ¿por qué Nora Levington pasa a ser Nora Eines y estamos en el siglo XX? Que sí. Estábamos en el siglo XX. Bueno, que todo el mundo estamos sigue en el haciéndolo así, siglo, ¿no? menos España. Menos España. Eso es. Claro, Entonces, en España no, en España todo el mundo conserva su apellido. O sea, si tú al almirante Barreto cogías y le decías, te atrevías, te osabas a decirle, claro, tú estás ahí por ser mujer de quién eres, ¿el resultado era? Primero, que a nadie se le hubiera ocurrido, porque, insisto, también el concepto de poder estaba claro. Y si alguien se lo hubiera dicho, y Quirós estaba un poquito en ello, se lo guardó para sí, para sus relaciones y para el momento dado en que... Pero también se quejaba de sus hermanos. ¿sabes? Pero Porque si alguien también, se lo dice, ¿qué pasa? pues seguramente colgado por las cofas o pasado por la quilla, algún tipo de estas cosas. Ahorcados, porque ya, de hecho, me parece que hubo dos marineros que ahorcó antes de ir a Manila para el tema, efectivamente, de que pudieran ir y nadie ya hubiera el motín, pues la manera de parar un motín es coger a los cabecillas y quitarles lo que les da ese nombre en pequeñito. De todas maneras, esto es más antiguo de lo que parece. O sea, estamos hablando ahora, por ejemplo, de mujeres españolas que eran de armas tomar y eso, pero es que, joder, también en el pasado nos encontramos casos muy concretos, como por ejemplo del Boudica, la famosa Boudica que fue capaz de enfrentarse a los romanos. Hombre, y Artemisa en Salamina. Artemisa en Salamina, una por bárbara ejemplo. Y otra... Hombre, por eso Boudica se ha convertido ya en una especie de símbolo, ¿no?, de Gran Bretaña, claro, ¿no?, como la mujer guerrera. Pero eso ocurre, bueno, en casi todos los lugares, que hay unas pequeñas crónicas, que no demasiadas, sobre aquellas mujeres de armas tomar. La duda que tenía Javier sobre Isabel Barreto, para cerrar un poco el capítulo, es que no sé muy bien dónde murió. Si al final se queda en Perú o regresa a España y muere plácidamente. La pregunta aquí. Callejo. La pregunta Callejo. No, se está hablando, lo que se refería es que parece ser que fue en Castrovirreina, una ciudad de Perú, donde acabara sus días. Se habla que ahí fue donde seguramente moriría ya y descansaría Barreto, en esa ciudad peruana. Seguimos hablando de mujeres, y hacía referencia Juan Ignacio a que ha habido mujeres heroínas en todo el mundo y en toda la historia, y vamos a referirnos a una, pero por un motivo absolutamente contrario al del almirante Barreto, una mujer que no hacía la guerra, hacía la paz en realidad, David. Bueno, ella decía que pensaba en la paz en momentos de guerra, y así actuó. Y así actuó, y la consecuencia es que no solo salvó a 2.500 niños judíos del holocausto nazi, sino que además guardó cada uno de sus nombres antiguos y los nombres de las nuevas familias. Es decir, que una vez terminada la guerra, cada uno pudo saber cuál era su procedencia, e incluso, en el caso del que no hubieran fallecido en los campos de concentración, encontrar y retornar a su familia. Hablando de nombres, el suyo. Irena Sendler, fijaros, es ella es conocida como el ángel del gueto de Varsovia, porque bueno, todos hemos visto las películas, La lista de Schindler, ese personaje famoso, Oskar Schindler, el que salvó pues alrededor de 1.200 judíos de los campos de concentración. El ángel Salbriz es alemán. ¿Él? El ángel Salbriz es exactamente, sí, porque en España también No. Es otro personaje para hablarlo otros muchos, pero no mujer. como Ángel Salbriz, no mujer, claro. ¿no? Pero sí que es cierto que se hizo en su momento la película, todos conocemos, La lista de Schindler, además con una banda sonora impresionante, una fotografía preciosa, pero hay otro personaje, que es Irena Sendler, que ha sido un gran desconocido porque ella, como digo, pues salvó a 2.500 niños durante ese holocausto. Ella en un momento determinado fue capturada, fue torturada, consiguió escapar
Y después lo que pasó es que después de la guerra, cuando terminó, pues ella vivía en Polonia y Polonia quedó al otro lado del muro de Berlín, por decir una manera, ¿no? Quedó bajo el dominio de la Unión Soviética, del comunismo, y ella no era judía, pero sí que era católica. Y eso, bueno, pues parece como que se mantuvo en esos 40 años de oscurantismo hasta que, bueno, hay un momento determinado, ahora voy a narrarlo porque la historia es preciosa, sí que es una historia absolutamente hollywoodiense, porque incluso más que la de Oskar Schindler, porque bueno, merecen la pena rescatar con todos sus elementos. Bueno, Alemania, cuando invadió Polonia en el año 1939, si no recuerdo mal, ella era enfermera en el Departamento de Bienestar Social en Varsovia, ya llevaba los comedores comunitarios de la ciudad, bueno, ayudaba pues no solo a los huérfanos, fueran judíos o católicos, ahí en aquel momento eso era igual, ¿no? Pero ya en el año 1940, si no recuerdo mal, se crea ese gueto en Varsovia, los alemanes, los nazis, y ella, horrorizada por todas las condiciones en las que estaba viviendo el pueblo judío, que de sus propios compatriotas, en definitiva de la ciudad, ella se une a lo que es el Zegota. El Zegota es el Consejo de Ayuda a los Judíos, ¿no? Y ella, a partir de ahí, intenta y lo consigue obtener un pase de lo que es el Departamento de Control de Epidémico de Varsovia. Esto le ayudó no solo le abrió muchas puertas. Ella en principio obtuvo uno para ella y luego intentó conseguir también para otras compañeras, de manera que gracias a este pase ella podía entrar en el gueto, hacer cosas dentro del gueto de Varsovia, ayudar a la gente sin que los nazis le pusieran mayor problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos hablando de que en aquel momento también los alemanes, los invasores, tenían el miedo de que se desatara precisamente una epidemia, en este caso una epidemia de tifus, y preferían que fueran los propios polacos, en este caso enfermeras polacas y médicos polacos, los que se encargaran de todo el tema. Y ella iba a diario a lo que era el gueto de Varsovia. Ella intentaba, pues les llevaba comida, establecía contacto con la gente dentro del gueto. Incluso cuando ella ya estaba adentro, ella se colocaba el brazalete, como todos hemos visto en las películas, con esa estrella de David, ¿no? Símbolo judío que les colocaban para, por una parte, pasar desapercibida y por otra parte también para como signo de solidaridad hacia todos la gente que vivía dentro del recinto, ¿no? Como digo, ella iba diariamente y empezó a hablar con las familias que tenían hijos pequeños para sacarlos del gueto. Claro, todo, eso... Perdona, David, porque hay un momento clave. Es decir, estamos hablando de un gueto de 400.000 judíos, sí, y en un momento dado los nazis deciden llevarse casi 300.000 a Treblinka. A Treblinka, la mayoría de ellos. Entonces saben perfectamente el destino y ella es cuando se da cuenta o que rescata cuanto antes a todos los que pueden, en concreto niños, o todos van a acabar con lo mismo. Por eso que dentro de ese marco estamos hablando. Es que dentro de esas circunstancias que tú bien apuntabas y que era obvio que tarde o temprano, unos 450.000, pero y la mayoría, no todos, pero sí que tenían su punto de destino era Treblinka. El problema está en que ella se daba cuenta de que los niños, pues al menos sí podía salvarlos de alguna manera, igual que hizo Ángel Briz, pues con algunos, ideó su sistema, y su sistema era de ir por las casas, preguntando a la gente, es decir, a ver, sabemos lo que va a pasar si los niños se quedan, con lo cual yo no te puedo asegurar si va a vivir o no. Tampoco sé ni tan solo si va a poder conseguir pasar las fronteras, el muro que se ha levantado en el gueto, pero sí que cuanto menos podemos intentarlo. Si se queda, fallece. Claro, evidentemente para las familias eso era muy duro, sobre todo para las madres y abuelas y tal, pero no había otra opción. Y ella así, y con la ayuda de otras enfermeras y un grupito, como digo, del Zegota, del Consejo de Ayuda a los Judíos, ese consejo secreto, ¿no? Pues fue sacando a gente y así fue rescatando a lo largo de 2 años casi, a esos 2.500 niños, y además lo hizo por diferentes
diferentes caminos. Por una parte, ella empezó, como ella decía, empezó a sacarlos pues en ambulancias e incluso como féretros, ¿no? Como víctimas de las epidemias, en este caso de tifus. Pero enseguida se empezó a valer de todo, de camiones de ropa, de cajas de herramientas, de cargamentos, como mercancías dentro de toneles, de sacos, etcétera, etcétera. Todo con tal de sacarlos del gueto y además, como digo, pues os podéis imaginar de las formas más inverosímiles. Luego, ella lo que se ocupaba era de ocultarlos dentro de familias católicas o incluso en conventos para evitar que acabaran en los propios campos de concentración. Y ella lo que al principio apuntaba, ella lo que quería que un día ella pudiera, cada uno de estos niños pudieran recuperar sus verdaderos nombres, su identidad, el nombre de sus familias, a quienes pertenecían. Y entonces empezó a idear un sistema para mantener un archivo con todos estos datos, es decir, porque claro, ellos los sacaba de unas familias, igual conseguía que sacaran incluso de la propia Polonia, pero ¿cuál era el origen de esos niños? Bueno, pues ella se preocupó no solo de sacarlos, sino de mantener un archivo. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, pues escondió los nombres y los nombres de los niños y los nombres de las nuevas identidades que iba consiguiendo en unos botes de conserva que los enterraba bajo un árbol, bajo un manzano de la casa de su vecina. Con lo cual, ella estuvo trabajando así hasta que llegó el punto en el que los nazis, el 20 de octubre de 1943, después de que los nazis, como digo, aplastaran una rebelión ahí en el gueto, pues la descubrieron, la arrestaron y la llevaron a la prisión a Pabiak, ¿no? Donde allí fue, pues os podéis imaginar, torturada brutalmente con tal de sonsacarle la información. Ella nunca llegó a hablar, no solo para decir, ni para decir los nombres de los niños, ni dónde estaba la información, ni tan solo para decir el nombre de quienes le estaban ayudando. Os podéis imaginar lo que pasó. Bueno, pues ella estaba a punto ya de ser ejecutada, estaba en la lista de ejecución. Y, al parecer, no sabemos si fue el propio CEGOTA, ese Consejo de Ayuda de los Judíos, o que un oficial pues se apiadó un poquitín sabiendo la tarea que ella estaba realizando, que ella, cuando estaba esperando a ser ejecutada, un oficial alemán se la lleva aparte para hacer lo que podía ser un interrogatorio adicional, ¿no? Y cuando consigue sacarla, entonces en polaco le dice: corre, vete. Ella consigue escapar. Y, de hecho, a partir de ahí, ella ya tiene que utilizar otro nombre, porque su nombre aparece en la lista de los personajes ejecutados en aquel día. Y bueno, a partir de ahí, cuando ya termina la guerra, ella sigue trabajando con otro nombre, con otra identidad. Y cuando ya termina, ella fue la primera que sacó, ella misma desterró los tarros y los entregó con todas las notas al doctor Adolfo Berman, que era el primer presidente del Comité de Salvamento de los Judíos Supervivientes, ¿no? Y se encargó a partir de entonces de todo lo que era la supervisión de los orfanatos y de los asilos en Varsovia. Sí, porque es importante que hay una cosa un poco triste, muy triste en la historia de Irene, y es que los padres de todos los niños prácticamente todos murieron. La práctica totalidad fueron que murieron en el Holocausto. Es que eso es una de las cosas, verdaderamente ella no pudo hacer, algunos se salvaron, otros desafortunadamente no. Ella fue llevando incluso gente que los fueron llevando después de estar en los centros de enseñanza, los consiguieron llevar a la zona de Palestina, etcétera, con el resto del pueblo judío, etcétera. Pero fijaros que aquí, como antes yo decía, durante 40 años apenas se supo de ella, porque claro, ella siguió trabajando, siguió viviendo ahí en Varsovia, en Polonia, estaban detrás del telón y poco su nombre no sale, hasta que de repente hay en Estados Unidos, en un centro de enseñanza, un profesor, después de que saliera la película de Schindler, de la lista de Schindler, pues les plantea un trabajo a sus alumnos sobre los otros Schindler. Y entonces aparece el nombre de Irena. Y ellos piensan en principio, pues que está muerta, ¿no? Pero y el profesor anima a un grupo de alumnos a seguir indagando sobre el tema. ¿Y cuál es la sorpresa? Que se encuentra no solo que todo lo que ella fue haciendo, sino que ella estaba viva en aquel momento.
automáticamente, bueno, pues ellos empezaron a indagar, sacaron un reportaje y del reportaje que apareció en los medios de comunicación, no solo eso, sino que hicieron una obra de teatro que recorrió todo el país de Estados Unidos, que se llamaba La vida en un tarro, me parece, algo así, haciendo referencia a los botecitos, a los botecitos donde estaban los nombres, ¿no? De tal manera que, pues empezó, y además los chicos, ellos no la conocían a ella por su nombre verdadero, ellos lo conocían por el nombre clave que ella había tenido cuando estaba, que era Jolanta. Cuando esto aparece en los periódicos, cuando aparece en la obra de teatro, de repente ella empieza a recibir llamadas, empieza a recibir cartas diciendo de gente ya muy mayor y tal, que recordaban, cuando habían visto en las fotografías, recordaban su cara y que fue ella la que les sacó del gueto, ¿no? O que les estuvo ayudando. De hecho, a partir de ahí, pues ella empezó a recibir reconocimientos de todo el mundo. Ya en el año 1965, en su momento, el Memorial Israelí del Holocausto, el Yad Vashem, le concedió un título que conceden ahí los judíos, que es el justo entre las naciones, que otorgan a los gentiles que contribuyeron a salvar a los judíos. Y en noviembre del año 2003, el presidente de la República Polaca le otorgó la más alta distinción civil que tenía el país, que es la Orden del Águila Negra. Y fijaros ya... Blanca, perdón, del Águila... La Orden del Águila Blanca, sí señor. Y en el año 2007 fue propuesta tanto por el presidente de Polonia como con el apoyo oficial del Estado de Israel para el Premio Nobel de la Paz. Pero finalmente, cosas de la vida, no sabemos por qué, entrecomillado, pues fue a parar al ex vicepresidente norteamericano el premio Al Gore. Vaya, fue hombre, para Al Gore, ¿no? Vaya comparación. Ella, fijaros, falleció no hace tanto tiempo, hace unos 10, 11 años, falleció en mayo de 2008, a la edad de 98 años. Durante los últimos 20 años de su vida, siempre a diario recibía flores en su habitación. La iba a visitar gente de todos los lugares del mundo, no solo gente que ella había salvado, sino los hijos, e incluso hasta que iban con los nietos para agradecer la figura y todo lo que había hecho. Y finalmente Hollywood, no hizo una película como tal, pero sí que se hizo un telefilm. La CBS hizo un telefilm que la traducción es El corazón valiente de Irena Scheller, que sí que fue interpretado por la que es una ganadora de un Oscar, ¿no? Por Anne Paquin. Pero la verdad es que es una de esas historias que cuando tú vas informándote sobre ella, o sea, se te va haciendo un nudo en la garganta. Desde luego. Por todo lo que ha hecho y lo poco que todavía se le ha reconocido. Sería bueno saber qué ocurrió con este oficial alemán y qué fue de él, si descubrieron este acto de traición que fue hacia la propia Alemania nazi cuando dejó escapar. Me imagino que no sé si se jugaría la vida, porque de hecho se lo montó bien, por decirlo de una manera, porque el nombre de Irena Scheller apareció en los fusilados de ese día. Antes de que lancemos nombre nuevo, Javier. Sí, es que estábamos hablando de eso, efectivamente, de Hollywood, de Slinder, que como yo digo, pues es el Ángel Sandbriz alemán. Porque claro, es que Sandbriz y Miguel Ángel Mugiro, que es con el que además empieza realmente esta idea, que también ha pasado completamente desconocido, que salva 5 veces más. Pero es que aquí no ni águila blanca, ni águila roja, ni águila nada, ni negra, ni medio pensionista, es que no tenemos reconocimientos, pero ya es que la labor de los diplomáticos, que todavía Ángel Sandbriz, ha empezado a ser reconocido, pero se ha olvidado a
descubridor de Proper de Callejón, que estuvo en París junto con Bernardo Roland de Miñota, en Bucarest a José Rojas Moreno. Quiero citar también los que han estado incluso en pleno follón me refiero, o sea, en Berlín, como José Ruiz Santaella, en Viena, Juan Esbar Díaz Flores, en Juan Palencia Tauau, que estuvo también ahí en desde Atenas, en Bulgaria. Pero es que todos estos diplomáticos es que están salvando a decenas de miles. Está reconocido por Golda Meir, están reconocidos como justos en las naciones, y todavía menos mal que a Sandbridge, pero y al resto tampoco. No han hecho toda esa panoplia de hombres que han estado ahí, y algunas mujeres, porque también ahí estuvieron también ahí en Viena junto con el embajador y la embajadora intentando. Pues los hemos dejado pasar, o sea, si es que ni al Nobel. ¿No? ¿Sabes cuándo van a tener su reconocimiento? Y no lo digo de broma, cuando tengan su película. Pues ni siquiera, porque de Sandbridge se hizo una muy mala película, porque aquí incluso cuando hacemos película películas... buena. Claro. Bueno, teniendo en cuenta, y eso está citado en tu libro anterior, es decir, lo que se hizo con la película de la vacuna de los niños española, una de las cosas más bonitas de la historia de la humanidad, y hacemos una basura monumental, pues es que después de eso ya... Es que es para llorar. Bueno, es que es para llorar. Sí, yo creo que ni el autor Moro mismo estaba contento. Hombre, a ver, son películas... Pero se hizo la Harakiri, ¿no? Entonces, claro, hacer la película bien hecha, ¿no?, de la expedición Balmis con Isabel Zendal. Jesús, había presupuesto, había dinero y la película está bien hecha. Es simplemente el guión. El guión es donde falla. Es lamentable. Apunta tema, Jesús. Películas desastrosas. Lo que sí queda claro, sí. Sobre la historia de España, mira. Sobre la historia de España. Apuntamos como sinopsis de esto que hemos dicho antes de pasar a otro personaje, a otra semblanza heroica, es que en las guerras es verdad que sale lo mejor y lo peor del ser humano. Casi siempre se destaca lo peor porque es más peliculero, porque los malotes dan más juego, pero hubo muchísimos héroes anónimos, otros no tan anónimos, que no se reconoció incluso hasta bien pasado unas cuantas décadas. O muchos porque murieron en el intento, que eso nunca se le reconoce, pero es verdad que hubo mucha gente dentro de esa Segunda Guerra Mundial, igual que en la Primera, igual que en la Guerra Civil, en fin, tantos conflictos, que sí hicieron muchísimo para salvar a sus semejantes, jugándose su vida, su economía y jugándoselo todo. Pero es cierto que la historia normalmente tiende a silenciar más este tipo de heroísmos, más anónimos y más casi de ámbito privado, que los grandes desastres, que las grandes hecatombes o que los grandes holocaustos. Esa es un poco la desgracia. Pero bueno, también es verdad que están este tipo de programas, estos libros que ha escrito Javier Santamarta, para poner sobre el lugar que merecen este tipo de personajes. A mí lo que me parece lamentable es que un personaje como Irena Sendler, que no se le ha dado, es que incluso después de conocerse y tal, no se le ha dado la importancia que se debía, aparezca, o sea, se sepa de ella por un trabajo 40 años después en un centro de enseñanza de Estados Unidos, ¿no? Y que a partir de ahí se empieza a tirar el hilo. Es que me parece increíble. Quiero rescatar otro nombre, ¿vale? Quiero volver a España, quiero volver a nuestro país y atrás en el tiempo. Eso es lo que quería decir yo, que efectivamente este programa quizá deberíamos centrarlo en esos héroes españoles anónimos, ¿no? Sí, desde luego hay nombres. Y te quiero plantear uno, Javier, por el tema de ayudar a los demás. Vives, Juan Luis Vives. Pues Juan Luis Vives, claro... Eso tiene calle y todo, por lo menos. Tiene calle y tiene institutos. Y tiene institutos. O sea, más o menos al menos suena. No es tan desconocido. No es tan desconocido. Ahora, la labor suya es la que sorprende. Porque claro, cuando este hombre sale y saca un libro llamado El Tratado de Socorro a los Pobres, estamos hablando de 1526. Bueno, es un manual de auténtica acción social que cualquier organización... vamos, ahora mismo lo seguiría a pis juntillas, porque además es de una modernidad tremenda, porque está buscando que esa realidad, esa Edad Media, donde había tantos pobres como los puede haber ahora, me refiero que pobres siempre los ha habido y siempre los va a haber. Eso, en fin, ya veremos si luego en el futuro los Eloy y los Morlock llegan a un acuerdo o no, pero está claro, se los comen y ya está. Depende de la máquina del tiempo. Claro, pero está claro que la pobreza no es una cosa ni novedosa, ni rara, ni extraña, pero en aquel momento dado dice, bueno, vamos a ver, aquí tenemos que ver cómo ayudar a las personas, pero no ayudar de una manera caritativa, porque además incluso Juan Luis Vives dice, no, esto de que lo haga la Iglesia, la gente de la modernidad, estamos hablando, dice, no, la Iglesia se tiene que encargar de lo que se tienen que hacer, eso es caridad, y no necesariamente la cosa, a ver, los ayuntamientos, ¿qué hacen al respecto? Y los ayuntamientos, ¿cómo se van a mover? Y además, de todas maneras, ¿qué tipo de pobres hay? Hay pobres reales, hay pobres falsos, está esa corte de los milagros, que de pronto el cojo luego corre, el ciego ve, y esa corte de los milagros, que luego la hemos conocido también tan literariamente, pues ya estaba ahí.
Incluso hay otros pobres que nos habla Juan Luis Vive con una iluminación tremenda, que son los pobres vergonzantes, los que están jodidos, aquellos que han estado en buena situación y ahora ya no la están y no se atreven a decirlo ni a pedirlo, pero también necesitan de ello. Bueno, pues todo eso lo establece con unos parámetros, insisto, modernísimos, pero además, eso dicen, esto es una labor de todos, porque además así las ciudades tendrán la forma de estar, el reconocimiento, y además hay que hacerlo de una manera clara y no en las puertas de las iglesias. Hay que establecer acondicionamientos y sitios para que estén. Es una cosa que es espectacular. Claro, esto le da una fama en toda Europa que empieza a ser, reconocido por todos lados. Claro, pues los escritos suyos fueron reconocidos por un tal Bacon, por un tal Descartes, a los cuales pues influye muchísimo. Va y viene a escucharlo incluso, pues que además hay alguno de los libros que hace que se lo dedica al propio emperador Carlos, que es el de Concordia, Discordia, un humano genere, que es sobre los conflictos internacionales. Pero es que está hablando sobre los temas como la imposición necesaria de la paz. O sea, habla ya de la interposición de paz, como todavía hasta ni la Escuela de Salamanca se ha puesto a trabajar sobre lo que es el derecho internacional. Un poco al derecho de gentes, que es el germen del derecho internacional. Pero es que no solamente es eso, es que habla en una obra que se llama De Europae Statu Ac Tumultibus, en mi latín ya está oxidadísimo. Está muy oxidado, es una pena. No lo usa habitualmente. No, es que no puedo hablar con nadie, si fuera así, porque tengo una asteris. Imagínate en un bar pedir una cerveza en latín. Desde que se murió Julio César ya no nada. Pues este librito es un libro que habla sobre la unidad de los europeos. Un poquito antes de lo que ya dijera Churchill, de lo que hablara Monet, o de lo que hablara... sí, claro. Es que Juan Luis Vives es de una actualidad tremenda. El problema que, claro, que sus obras, o sea, se lo conocemos, pero sus obras no las leemos. O sea, no hace falta leerlas en latín. Están ya en la Biblioteca Virtual Cervantes y hay muy buenas ediciones en las cuales se pueden ver. Pero el hecho de que lo que quiera es fomentar el esfuerzo, que no sea una cuestión de decirle, no, al pobre tampoco no es cuestión de que hay que ayudarle, pero también hay que darle trabajo. O sea, tiene que hacer cosas. Darle la caña y no solo el pescado. Bueno, sí, eso es el tópico, pero no es en un momento pues hay que dar el pescado, se da el pescado. Pero lo que hay que intentar es, evidentemente, evitar lo que es el ocio y la pereza, como él mismo habla, porque eso es lo que muchas veces también pasa cuando la acción humanitaria se lleva, y sabéis que he estado muchísimos años trabajando en ese aspecto, no se hace que las personas tengan una labor. De hecho, es muy curioso. Esto es un tema que va a ser un poco polémico. En los campos de refugiados siempre se hace y se trabaja cada vez más esos temas de la perspectiva de género. La perspectiva de género es que hay que ayudar a las mujeres porque, evidentemente, en un campo de refugiados son víctimas, han sido víctimas de violación, han sido víctimas de abuso, son víctimas de la guerra. Sin embargo, esa perspectiva de género obvia a los hombres, que se dan al ocio, a la pereza, a la molicie del ocio, de tal manera en que se acaban suicidando o se convierten, evidentemente, en maltratadores, en alcohólicos. ¿Por qué? Porque no hacen nada y nadie piensa que hay también que pensar de una manera global. No se quiere pensar... Vives piensa de una manera global. O sea, él no quiere que esa sopa boba, como se decía antes, que no es que sea tonta, sino que que venía de bobilis, que era de gratis. Es que, claro, el latín, se vamos perdiendo, pero... se pierde el significado de muchas expresiones. De muchas expresiones, ¿no? La sopa boba era la sopa gratis, que creaba incluso hasta... Bueno, en Madrid hay una calle que es la calle del panecillo, que se llama así porque era donde la gente hacía cola para ir a recoger el panecillo y las cosas. Sí, eso los curas de ahí de San Miguel, que eran los que lo llevaban, eran muy hábiles y además lo hacían de tal manera en que tuvieran que pasar y al menos pasaran misa y después de escuchar la misa luego ya se les daba el panecillo. Pero bueno, esa no era un impuesto como otro. Era un impuesto como otro cualquiera. Dice, ya que tú quieres pasar por el panecillo... Bueno, una tasa, puesto que obtienes una ventaja. Y además salvaban su alma. Fíjate qué nivel ya de precisión. Es una tasa más. Es una tasa, sí, más que un impuesto. Una tasa. Pero, claro, todo esto incluso él pensaba, dice, de esta manera vamos a luchar contra la inseguridad ciudadana. Van a disminuir los robos. No va a haber asaltos. O sea, era un concepto, insisto, que de verdad que lo aconsejo. Tratado de socorro de los pobres se puede encontrar, incluso ediciones en Iberlibro, todo el tema, y ya digo que creo que se puede, está obviamente fuera de derechos para leerlo, porque les va a sorprender muchísimo, e incluso, bueno, pues si hay algún ayuntamiento que quiere hacer lo suyo, pues se lo recomiendo, porque todo está inventado, no hay nada nuevo. O sea, hombre, fíjate, si está inventado que hasta a él lo expulsaron de Inglaterra porque se metió
opinar si alguien debía casarse o no con otra persona. Pues es que él era amigo de Tomás Pero Moro. es que era muy amigo de Tomás Moro. Era muy amigo de la reina también. De la reina Catalina. Eligió mal bando. ¿no? Con lo cual, lo suerte es que salió con cabeza de Inglaterra. Sí. Que ya es notable. No como el Moro. Entonces, sí, efectivamente, con Tomás Moro, pues no, acabó sus días de una manera, pues no, pero que la verdad, de verdad, léanlo, es que es la mejor recomendación. No que ya lean mi libro, que está muy bien, en Siempre Tuvimos Héroes, sacado y reflejado la historia suya, sino lean las obras de estos personajes, sobre todo los que tienen, porque es donde nos vamos a dar cuenta de su verdadera importancia, de la visión que han tenido anticipándose a todos. Y claro, que un Juan Luis Vives sea tan reconocido y al mismo tiempo tan desconocido es algo que pero es que en España eso sucede con muchísima frecuencia. Podríamos citar tantos ahora mismo. La propia obra de Benito Arias Montano, por ejemplo, que es totalmente desconocida hoy día para los españoles. Es que ni siquiera saben ni quién es, uno de los grandes bibliotecarios de la historia del mundo. O sea, en esa línea me ha gustado cómo ha metido muy bien la cuñita Javier de su libro, de Siempre Tuvimos Héroes. Siempre estuvieron ellas, si queréis descubrir más nombres. Reconocimiento a muchos de estos héroes. Es muy verdad bien que hecho. no todos los héroes han tenido que participar en batallas, ni han tenido que ser almirantes, ni tener refriegas militares, sino que también son héroes de la educación, de la pedagogía, en salvar cuerpos, en salvar el conocimiento. Pero porque porque el salvar almas es verdad, claro, que mencionas también, por ejemplo, a San Francisco Javier, que es otro de esos personajes que muchas veces, por el hecho de que estén ya dentro del ámbito de la Iglesia Católica, hay muchas personas que ya no les interesa, cuando realmente la labor que hizo social, humanitaria, es que hay que separar una cosa de la otra. No solamente ya la labor humanitaria o la labor cultural, solamente el tema. Ya hablo de personas vinculadas directamente a la Iglesia Católica en el siglo XVI, en España y Portugal. Solamente en temas de exploración y reconocimiento de lo que llamaríamos de culturas distintas, es espectacular. O sea, es que a veces se nos olvida que España hizo gramáticas de lenguas indígenas americanas antes que la primera francesa o inglesa. Había gramáticas en náhuatl. La traducción en náhuatl. Claro, efectivamente. Pero ahí está Fray Bernardino de Sahagún, Fray. Claro, es que ahí están. Claro, es que cuando hablamos de Celestino Mutis, que es verdad que también sale en mi libro, pero que hace una labor botánica y astronómica. De exploración, de conocimiento, de intercambio de culturas. Humboldt se queda completamente fascinado por Celestino Mutis, por un curilla gaditano que está ahí en la Nueva Granada, en lo que hoy es Colombia, en la astronomía. Que es el que descubre el Nilo azul. El Nilo, claro. Pedro Páez. Claro, y Urdaneta no había sido un poco curilla también. Sí. Y nada más y nada menos que el tornaviaje. O sea, que es probablemente es el tercer o cuarto viaje más importante de la historia de la humanidad. Completamente abierta. Pues ahí está. La de la marcha desde Filipinas hacia América, al revés. Pero es que es esa visión que cuando también incluso vemos en la escuela de Salamanca, que claro, la mayoría de los que eran dominicos, y bueno, estos dominicos pues empiezan a trabajar las teorías de la economía moderna mucho antes que Adam Smith, mucho antes, bueno, que la escuela austríaca, por supuesto, y claro, pues ahí se quedan los que siempre hemos pensado que los españoles en estas cosas de la economía, más economía, no, si nosotros somos unos católicos, que nosotros no pensamos en el lucro, pero ¿cómo vamos a pensar en el lucro? ¿Estamos tontos o qué? Pues claro que sí, no nos ha importado y nos ha gustado vivir bien, pero es ese negro legendario que se ha llegado a la idea de que en España somos unos atrasados y unos tontos. Es tan absolutamente asombroso lo que hicieron España y Portugal, pero considero parte de la misma tipo de actividad en los siglos XVI, XV y XVII, que es inabarcable. Es que estaba acordándome, claro, el primer europeo que llega al Tíbet, 400 años que el resto, es un sacerdote portugués, Antonio Andrade. Es decir, es que hay cientos de casos y casos que se van conociendo cada vez más, sobre los que hay una documentación enorme, pero que no conoce nadie. Bueno, pues vamos a seguir repasándolos, vamos a seguir conociendo nombres y en este momento, en este minuto del programa, vamos a resolver un pequeño problema que tenemos aquí en el estudio. No sé si me matará por contarlo en antena, pero esta mañana hablaba con ella, con nuestra querida Marta San Mamed, y me preguntaba lo primero: Marta, no me dejarás mentir, que voy a estar y todo hombres en el estudio, ¿no? Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? me lo temía. Sí. Oye, o sea, Javier, así es. Lo primero hacia ti, me da mucha rabia no poder estar ahí, de verdad. Me habría encantado estar en persona. Compañeros, ¿qué tal todos? ¿Qué tal, Marta? Compañía.
Bueno, a ver, vengo calentita, ¿eh? Bien. Sí, yo suena fantástico. Sí. Pero bueno, primero, Javier, va por ti. Muchísimas gracias, Vamos a Marta. ver, Primero empieza con él y terminará con los demás. No le dé las gracias, ¿no? Sí, no me doy las gracias todavía. Mira, creo que eres un hombre atrevido, te he seguido, te he leído durante un montón de tiempo. No me sorprende que seas tan torero, pero escribir un libro de mujeres, única y exclusivamente de mujeres, es, no sé cómo decirlo en estos tiempos, bastante arriesgado. Mi teoría es la siguiente, y me ha gustado que me hayan pinchado y haberos estado escuchando y ver que no solo trata de mujeres. ¿Quién te ha pinchado? ¿Por qué digo esto? Me ha pinchado de la central. Sí. Por eso Jesús estoy Blanquiño calentita. le ha pinchado y nosotros le pinchamos. No va solo de Claro. mujeres, estamos hablando de semblanzas Sí. heroicas, hombres y mujeres, Muy bien, por muy partes bien. iguales. Sí. Muy bien, porque creo que la manera de que la leyenda negra, que también es femenina, incluso posiblemente peor que la nuestra, la española, la clave está en introducirlo a la limón. O sea, que dentro de, por ejemplo, tú en tu primer libro metes a mujeres. No es única y exclusivamente de hombres. Pero claro, hacer esta joya que la tengo entre mis manos, siempre estuvieron ellas, con ese capítulo 1 que me ha encantado. El de Matri, Te doy la por enhorabuena. cierto, vaya un nombre que ahora parece que se ha puesto de moda y, hombre, es un poquito ya más antiguo el concepto de Sí, Matria. es antiquísimo, no pasa nada, pero ha recuperado un concepto que es matria, o sea, que es Sí. muy bonito. Y otra cosa, como hombre, cuando la mayoría de las mujeres en los medios, en la literatura, escribimos sobre mujeres, que lo hayas hecho tú, creo que tiene también muchísimo valor. Y además, tal y como lo has tratado, que fíjate que es un ensayo, algunas partes tienes noveladas que me han parecido muy interesantes porque se hace muy fresca la lectura. Pero, de verdad, mi enhorabuena. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Pues mira, te voy a contar lo que te va a pasar. Después de Ahí va. las gracias, que es lo que he dado, ahora Sí, vendrá... ahora viene el palo. No, El palito. sí, te va a ocurrir lo siguiente, y además que es inevitable. En los pocos programas que se han hecho en la escuela, y vosotros lo sabéis, hicimos 2 no hace mucho, de mujeres pioneras y tal y cual, los zascas que recibimos en iVoox era para de verdad ver un estudio sobre cómo está la sociedad. ¿Te vas a Porque está meter muy con caliente. ¿Te vas a meter con la audiencia de la Escóbula en iVoox, Sí, Marta? sí, Te quedas tú sí. sola, adelante con ello. Sí. No, y además me van a permitir, Muy bien. fíjate, o sea, y ahora me voy a referir a los escobuleros o las escobuleras. Es muy posible que después de esto ya me cerréis el micro para siempre. pero No. Es un momento fantástico para decirlo. Mira, cuando se habla de mujeres, y en la escóbula se habla a menudo de mujeres, y sabéis que son 10 colaboradores, quitando el núcleo duro escobulero, que sabéis todos quiénes son y a los que queréis muchísimo, hay 10 colaboradores. 8. No, bueno, 10, 8. todos somos, efectivamente, son 8. Y 3 mujeres. Estoy segura que tanto Carmen como Israel estarán entendiendo lo que voy a decir. Nosotras como mujeres en la escóbula nos sentimos tremendamente arropadas y sobre todo respetadas. Y eso es algo que las mujeres de las que habla Javier en el libro, tanto Colombina, que me encanta, y además me hizo mucha gracia cuando me dijo Jesús, hombre, Colombina quiere hablar Javier precisamente, pero es que Colombina yo creo que es un fiel reflejo de lo que estoy diciendo, porque hay una clave y es la perseverancia. O sea, no se puede hablar de una igualdad o de una paridad en unas situaciones desde hoy, desde un presente en el que las mujeres lo tenemos muy fácil. Y me cabrea enormemente que unas cuantas estén enarbolando con tantísima violencia, que no creo que nos vaya a llevar a nada, y con tantísimo resentimiento por algo que la mayoría desconocen. Esto es triste, porque cuando tú te pones una conversación a hablar de mujeres y tú hablas, me da lo mismo de Mercedes Formica, de esta Colombina, de quien sea, de Carmen de Eraus, es que te da lo mismo, no conocen la historia de las mujeres. Entonces, fuerza y honor no tiene género, queridos míos. Eso es lo que tengo que decir a los valientes de iVoox que machacarán esta parte y, bueno, que le den al avance, al botón de avance y que se salten esta parte. Pero creo que era importante decirlo. Vas a tener trabajo repasando comentarios, Marta. No lo voy a leer. A mí no me dejan aplaudir, pero yo estoy ahora intentando aplaudir. ¿Cómo? Vamos, estoy haciendo la ola. ¿Quién no te deja? ¿Cómo? Estamos aquí haciendo la ola. Y después de este alegato, ¿por qué has elegido precisamente a Carmen de Burgos y no a otra? Sí, porque he elegido a Carmen de Burgos. Primero, porque me gusta mucho la parte del siglo XIX, también principios del XX. Pero porque esta mujer creo que representa la perseverancia de la que hablamos. No lo tuvo, además, nada fácil, porque esta mujer nace en el 1867 en Almería
con 16 años tiene esta pasión o pulsión, se enamora locamente, se casa sin el beneplácito del padre, se casa con Arturo Álvarez Bustos, ya era periodista su marido, por tanto ya hay una integración de muchísimas cosas. Claro, ¿qué ocurre? Pues que es un maltratador y lo pasa muy mal. Ella tiene 4 hijos, 3 fallecen, es bastante seria la situación, pero ¿qué hace? Estudiar a escondidas. Por la noche estudia hasta que consigue sacarse el título de maestra. Tampoco era fácil. Con 30 añitos se escapa con su hija que tenía 4, o sea, una bebé, y empieza a trabajar como maestra. Pero claro, su pasión es escribir, porque ella tenía la fuerza para contar las cosas. Y además, lo mejor que nos deja Colombine, desde luego es el nombre que le pone Augusto Figueroa, el director del Globo. Bueno, lo mejor son sus escritos. Si es que esto es tan sencillo como qué escribió, cómo lo hizo, qué hablaba, que a lo mejor lo hablaba y a lo mejor cuando le dan esa columna es verdad que tiene que escribir para mujeres y lo hace con un lenguaje, protocolo en la mesa, las 1000 formas de, no sé, hasta de recetas de cocina, pero metía pequeñas pinceladas. Hablaba de cómo se hacían las cosas en Francia, cómo se hacían en otro lado. Esa era la manera correcta de llegar y que no la censurara. Entonces me parece tremendamente inteligente. Pero aquí llega la relación con Ramón Gómez de la Serna. A ver, a todas luces, misógino, bastante machista, pero sin embargo, él con 20 añitos, ella con 40, se enamora apasionadamente y tienen una relación que durará durante muchos años de una manera muy estable. ¿Por qué tienen esta estabilidad? Porque los dos se retroalimentan. O sea, no hay nada más. A vosotros os pasa en la mesa ahora mismo. Os estáis retroalimentando, os estáis aportando datos. Todas esas conversaciones se enriquecen. Esa unión que tuvo con Ramón. Ahí hay una cosa, Javier, claro. En tu libro que tú dices, llega el hachazo, vamos a ver. Es verdad que María es una niña, la niña que sobrevive a estos 4 hijos, es una niña despistada, diría yo. Ella trata de ser actriz, es una actriz verdaderamente mala, posiblemente mediocre, tiene un mal matrimonio y es drogadicta. Entonces, claro, ella regresa de ese matrimonio nefasto, su madre la recibe, en ese momento Ramón está presentando una obra de teatro y ¿qué hace una madre? Niña, ponte a trabajar, vente aquí, hace unas cuantas obras y a ver qué ocurre. A ver, la edad de Gómez de la Serna con María era más pareja y puede que tuvieran un encuentro, no sé de qué tipo, me da exactamente igual. O sea, que no es tanto que Colombine perdona, o sea, desde luego es una puñalada dolorosa, pero yo no creo que haya le perdonó como... No, yo creo que realmente la relación era absolutamente o sea, no hay nada más atractivo que una mente. No hay nada más. Duró 20 años esa relación, era de mutuo respeto, no se llegaron a casar nunca, pero es verdad que tenían esa pasión por la literatura y por la vida. Ellos inician ese sistema de que ahora se habla tanto de living apart together, que un poco lo cita, ¿no? Eso ya estaba, vamos, ya lo hacían ellos y de una manera... Era una pareja de hecho. Una pareja de hecho y una pareja que, claro, efectivamente con un machirulo clásico como era Ramón, como podía ser, pero claro, es que la mente era muy importante y de hecho, bueno, ahí lo escribo que Ramón llega a hablar de ella, que claro, diciendo que es una mujer inverosímil en esta tierra de mujeres a ultranza, porque también las miraba de una manera en que, claro, no es que la perdonara, es que yo creo que su admiración iba más allá, era sapiosexual el asunto, entonces iba, en fin, es complicado. Bueno, lo curioso es que se enamora de la madre y de la hija, de las dos. Claro. Yo no creo que se enamorara. Yo creo que no. La hija... No, lo que pasa que, bueno, pues oye, a saber cuántos hemos estado en unas situaciones un poco delicadas. La vida es así. Bueno, es interesante, Colombine, por el tema que a mí, además, yo creo que de verdad las mujeres tenemos que ponerla donde está. Ella la llamaron y la criticaron y la condenaron y la insultaron y la llamaban la divorciadora. ¿Por qué? Pues porque ella consiguió lo que tenemos ahora. De la misma manera que Mercedes Formica consiguió que un montón de artículos del Código Civil, que no sé si fueron 66 o 67, se reformaran porque la mujer estaba totalmente subyugada bajo la bota del hombre. Entonces, que ahora me flipa, o sea, yo no sé si han repuesto el busto, no estoy... El que quitaron en Cádiz. Sí. Exacto, no sé qué ha pasado, pero bueno, me alucina, por eso te digo que muchas mujeres es posible que se enfaden, pero creo que es un momento de que todas nos nivelemos y nos serenemos. ¿Cómo es posible que hayan olvidado que gracias a esta mujer, en la que si un hombre le pegaba una paliza a la mujer, la echaba de la casa? O
sea, no solamente había dado una paliza, sino que encima fuera a la calle a vivir debajo de un puente. Y tantos otros artículos que eran terroríficos y que se desconocen. Entonces, restituyamos la memoria de que, claro, posiblemente porque era falangista, esa es otra. ¿Qué ocurre? Bueno, en este sentido estamos exactamente igual que los hombres. Claro, todo es una ideología. Entonces, esta mujer, como era falangista y tuvo que ponerse delante de Franco a pedir una serie de cosas, pues entonces ya no puede ser. Pues no tiene por qué ser así. Porque todas estas, las mujeres que tienes el libro y las que no te han entrado, te han tenido que dejar un montón. Muchísimas. Sí, pero en el caso de Carmen de Burgos fue lo contrario, era republicana y precisamente cuando llega el franquismo la mantienen totalmente en el ostracismo y se prohíben todas sus obras. Se prohíben sus obras y claro, se convierte en un personaje completamente olvidado, claro, hasta que, bueno, se ha ido recuperando y pues esto, el hablar de ella es una manera de recuperarla. Ya, bueno, a mí me encantaría que ya las maestras, que ahora mismo, desde luego tampoco hay paridad ahí porque hay un índice muchísimo mayor de mujeres en la enseñanza, pues hombre, aunque no venga en los libros, que no viene, que no va a venir, pues hombre, echa un poquito de esfuerzo, interésate por estas mujeres y si estás hablando de arte, mételas, y si hablas de literatura, mételas, porque yo crecí con Clara Campoamor, y en Clara Campoamor Rosalía de Castro, y Fin de la Peluca. Pues, hombre, que por cierto Clara Campoamor está muy mal enterrada, aprovecho para decirlo, que está la pobrecita todavía en una tumba de prestado. Marta. ¿Qué? Y soy el Cuesta. Ah, maestro. Hola, Ignacio. Por si había dudas. Ay, ¿Qué tal? Madre mía, que no te había conocido. Hola, vida mía. Pues nada, bonita. ¿Y qué podemos decir de Rosa Luxemburgo, por ejemplo? De Victoria Kent. Bueno, claro, exacto. De Rosa Parks. Es que ya no metemos en el voto. Ya nos metemos en el voto y en el follón que se montó ahí con el voto. Y que no estamos tan mal, que esa es otra. Que también se nos olvida que en España hemos empezado a votar las mujeres mucho antes que en otros países. Que antes que en Francia, antes que en Italia, claro. Pero es que ya, precisamente Carmen de Burgos Colombine empieza ya a hacer un llamamiento al voto de las mujeres en 1906. O sea, cuando hace nada, hacía un lustro en Chicago, se estaba también luchando por el tema. No hemos llegado tan tarde a esa historia del voto femenino, para nada. De hecho, en el 31 es cuando se reconoce el voto femenino, y luego el 33 en líneas generales, España es en el 40. España es una nación occidental europea. Hay una élite intelectual siempre que ha estado siempre igual que el resto de Europa. No hemos avanzado. Igual, estás en la misma corriente de pensamiento. Y en la misma corriente de pensamiento y de civilización estás en el mismo entorno. No somos un ser extraño que está metido en Europa como un pegote. No, somos parte integrante y esencial de la cultura occidental. Y por lo tanto estamos en todo. Es normal. Ni más ni menos. Estamos como todos los demás. Marta, que sepas Carlos, que durante los últimos 10 minutos el nivel, solo con la presencia femenina tuya, que hacía mucha falta, se ha elevado muchísimo. Antes de despedirte, porque sabes que siempre vamos mal, ¿alguna cosita más que quieras decir? ¿Algo que se quede en el tintero? Era masona, ¿no? Nada. También. En aquella época la masonería, pues también sí, estaba con cierto prestigio y luego también cayó un poco en el satanismo, ¿no? De las personas, encima mujeres que eran masonas, quedó también un poco mal reivindicada, ¿no? También habría que destacar, porque en aquella época la masonería sí que era un progresismo en el sentido de que estaban un poco al día de todo tipo de, pues eso, de luchas sociales y de conocimientos punteros del momento. Bueno, ella fundó su propia logia, lo que pasa es que es verdad que no tuvo mucho éxito, pero bueno, se comprende, eso se entiende. Si es que hay que leer, hay que informarse, no podemos aborregarnos. Mira, el otro día escuchaba el discurso de Elvira Roca, que me pareció interesante y que lo recomiendo, hablando de todo ese tema, y es que somos unos tenutrios. O sea, tenemos un nivel es verdad, tenemos un nivel intelectual bajísimo, una calidad de palabras, de ladrillos para poder hacer y para poder tener un firme, que es básico, es elemental. Y claro, ¿qué va a pasar? Pues que nos manejarán de maravilla. Eso es lo que pasará. Me quedo con la frase que has dicho, hay que leer. Date una vuelta por iVoox porque vas a tener lectura para una semanita buena. Marta, date una vuelta. Lo siento más por nuestro invitado que dirá. Todo lo contrario, yo estoy además encantado de tu magnífico gusto leyendo siempre la cuña, estuvieron ellas. La cuña, ahí está. Pero que es verdad, que es que hay que te lean también, y que lean también a Carmen de Burgos, que lean también su novela El artículo 438, que en el año 1921 ya está hablando de lo que es esa que ahora mismo conocemos como violencia de género. Pero es que esta mujer ya en La mujer moderna y sus derechos habla del feminismo de una manera, en el año 27, en el cual ella misma dice que la palabra feminismo está llamada a dejar de usarse bien pronto, sin necesidad de buscar ninguna que la sustituya, porque se le logrará la justicia para regirse las dos mitades del género humano, con ese concepto que es lo que nosotros tenemos en el artículo 14 de la Constitución española, y eso no lo queremos ver.
que es muy triste porque estas pioneras que lo han dado todo y hasta su vida, estando como murió ella, y muriendo en el estrado, pues la tenemos eso completamente olvidada, o como una Mercedes Formica de otro lado, porque efectivamente una era falangista y otra era masona. Pues así de triste, vamos. Bueno, yo aquí quisiera traer, antes de que se marche Marta, también a un personaje fundamental dentro de este ámbito que estamos hablando ahora, que es el caso de Simone de Beauvoir, la mujer de Jean-Paul Sartre, Por supuesto. digamos como abanderada de alguna manera de esa lucha y de todo ese poder que las mujeres han representado a lo largo de la historia bajo la bota malaya de tipos que no entendían nada de lo que tenían a su lado. Me quedo con el dato que ha dicho Javier, 1927. Estamos en 2019 y algunas de las cosas que han mencionado siguen siendo, desde luego, están muy de actualidad y más válidas que nunca. Marta San Mamés, un besazo enorme desde aquí, desde el estudio. Un beso grande. Igualmente. Bueno, ya me he quedado más fresquita. Bien, ya te veo. ¡Hala, de casa! Estoy ahora mismo en absoluta satisfacción. Muy bien. Disfrútalo, Marta. Has Un beso. bajado el nivel Un de abrazo. testosterona. Sí, sí. Un beso. Un abrazo, chicos. Chao. Síguenos en nuestra página de Facebook, facebook.com/La Escóbula de la Brújula. Después de este ratito de reivindicación feminista con Marta San Mamés, tenemos que mencionar un nombre al que muchas mujeres, las madres básicamente, y algunos hombres por otros tipos de intervenciones, tienen mucho que agradecer, que es Fidel Pagés, Javier. Fidel Pagés es otro, lo que hablamos, un hombre, un militar, como antes también decía Carlos, y nada más y nada menos que el inventor de la anestesia epidural. Un santo, vamos. Vamos, un santo, claro. Los que hemos sido deportistas de élite también hemos disfrutado en la segunda intervención, como la que tuve yo del menisco, sí, ya sabes. Vamos, esa Más regate, un movimiento. Sí, fue un momento tremendo porque estábamos saliendo del Charolés a tomar unas cosas, entonces hice deportista de élite. Bueno, sí, porque de levantamiento de más un buen cocido y tal, en el Vesta Taberna y tal, que es uno de los sitios ahora mismo, en fin, de los míos favoritos ahí en San Lorenzo del Escorial. Pues, en fin, por estas cosas y tal, claro que, bueno, pues este hombre, este militar español, llega a la Guerra del Rif. Estamos en el principio del siglo XX. Y claro, esa guerra tremenda, terrible, todas las guerras lo son, es evidente, pero vamos, ya empezaba a anticipar lo que iba a ser la maravillosa guerra del 14 y lo que era el disfrutar de que se destrozaran los estómagos con las balas Dum-Dum, que se llamaban esas balas que explotaban, con las heridas de las gumías, y en una situación higiénica, en la zona de Melilla y en esa guerra, en esa zona del Rif, en el norte de África, que claro, la situación higiénica, el calor, todo lo que había, porque fue evidentemente el inventor de la anestesia epidural, pero toda la labor que hizo en los hospitales, los barracones Docker, para acondicionar todo aquello, fue un aspecto, vamos, también admirable y digno de ver. Pero claro, la labor de ver diciendo, bueno, ¿de qué manera yo puedo estar trabajando con personas que están moribundas, con una situación que, claro, se les daba era cloroformo, que muchas veces lo único que estaban ahí eran monjitas, no había todavía una enfermería profesional, no tenía las suficientes, aunque también luego se encontró con otra mujer que también efectivamente he tratado en el libro, que es Carmen Angolotti, la duquesa de la Victoria, que los que somos de Madrid, cuando vamos y pasamos por Cuatro Caminos, precisamente por la calle Reina Victoria, enfrente del Hospital de San José y Santa Adela, vemos ahí una estatua de una mujer que parece como una monjita y tal, como está hecho en mano, pero es que era el uniforme de las damas, de la Cruz Roja, y está ahí, además es un monumento pequeño, muy bonito, muy curioso, ¿no? Con unos soldados indígenas, y ahí está ayudando a un soldado moribundo en ese momento donde hicieron también, por lo que hablamos, mujeres y de la alta aristocracia, una labor tremenda. Bueno, pues Pagés desarrolló lo que hablábamos, lo que se conocía en su momento como anestesia metamérica, que no dejaba de ser, bueno, lo que conocemos, ese pinzamiento para que conseguir que, bueno, sin necesidad de anestesiar a nadie, y menos eso, porque a veces se acaban quedando en las mesas con el cloroformo, con el momento dado lo que era la batalla, pues nos haya llegado hasta nuestros días
aunque no su nombre ni su reconocimiento, porque al final se lo acabó, como siempre, apropiando un extranjero y nosotros apenas le tuvimos reconocimiento. Hay una placa, hombre, hay una calle en su Huesca natal, pero no hay una calle en Madrid ni en muchos otros sitios. Hay una placa en la calle Infantas donde él tenía su casa, pero poco más. Y claro, es sorprendente, es que siempre estamos con que aquí no, es que somos los inventores del chupachus y somos los inventores del futbolín y de la anestesia. Que lo somos también, si una quita no quita la otra. Pero es que hasta de trajes espaciales, y de traje espacial. Utiliza un palo. ¿La anestesia epidural? Eso no es español, hombre. Eso no es español. Pero si es que encima hasta el inventor de la fregona, que es otro, el clásico del palo, es el palo, pues con lo que se hizo rico, porque al menos, mira, menos mal que al menos este hombre sí se hizo rico, Jalón, que era un de Logroño, un riojano, lo que inventa es las jeringuillas y las agujas desechables. Una cosa que nos ha llegado hasta nuestros días de una manera normal, y eso también fue un invento español, no nos vino de Estados Unidos, no fue una cosa norteamericana, no. Pues también de un español, pero bueno, parece que nos quedamos siempre con lo tópico. Los rayos X portátiles, que los inventó Mórico Sánchez, ayudó muchísimo, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, y uno de los que utiliza ese sistema portátil, precisamente para saber dónde estaba la bala o dónde estaba la rotura del hueso, lo utilizó entre otros Marie Curie. Marie Curie le vino muy bien aquel invento de este españolito que prácticamente nadie conoce, que era Mónico Sánchez, y que aportó su granito de arena, su granito que salvó muchísimas vidas, igual que hizo Fidel Pagés. Yo creo que el problema que tuvo Fidel Pagés, para que no fuera reconocido, es que muere trágicamente, como tú bien sabes, muere en un accidente joven. En 1923. Muere con 37 años. Muere con 37 años, en un accidente además de coche absurdo, yendo a Santander, y en fin, hacia el norte, donde veramos los de siempre, los de toda la vida. Pero, pues desgraciadamente eso pues fue terrible y fue trágico, porque este hombre podía haber sido uno de nuestros premios Nobel de Medicina. Estoy convencido. Sí. La labor que estaba haciendo, el desarrollo que hizo con las revistas especializadas, junto con De la Mata, que fundó y que crea. Durante la Gran Guerra es uno de los médicos que está haciendo reconocimiento también de búsqueda de las situaciones y las condiciones, porque esa labor humanitaria también española durante la Primera Guerra Mundial fue también una de las cosas que, menos mal que se ha hecho ese reconocimiento también de Alfonso XIII y de la Oficina Pro Cautivos, con esta exposición que se ha hecho en el Palacio Real, a la que no han invitado, pese al gran capítulo que también está recogido en Siempre Tuvimos Héroes, porque es que tenemos muchos. A mí me alegra que efectivamente... pero si es que no es que sea cuña, es que es importante. Está muy bien metida, también, Javier. Es importante también, pero que reconozcamos, pero que haya más gente que se involucre el Estado, que se involucre y que intentemos hacer cosas sin avergonzarnos, como está haciendo ahora mismo el gobierno con el tema de Hernán Cortés, que está ahí... Tú sabes que estoy en contra. Cuidado, no abras ese melón. No lo toques, que ahí estamos entre nosotros. Es que tengo que nombrarlo porque una de las heroínas de Siempre Estuvieron Ellas es doña Marina. Es la Malinche, Malinche, que es el mismo nombre que le dan a Cortés como a ella. Una mujer que es la primera novohispana. También es una española, porque de esa nueva España que crean, ahí está también esa lucha tremenda entre hombre y mujer, porque es la única manera. Si la vemos las cosas nada más desde un punto de vista, no, tenemos que verlo desde todos los puntos de vista. Claro, el único problema es que siempre me decían, ¿qué pasa? ¿Que no hay heroínas en Siempre Tuvimos Héroes? Claro que hay. Si es que incluso con Fidel Pagés está Carmen Angolotti, de que se habla, pero dice, vamos a reconocer a mujeres, vamos a reconocer. Si será por mujeres que tenemos, pero es verdad que en este caso con Fidel Pagés, ya ves, es un hombre y no ha sido reconocido, es un hombre y ha sido olvidado. Que murió joven, es cierto, pero hombre, lo que estamos hablando, la anestesia epidural no es como para olvidarla. James Dean también murió joven y fíjate, lo han convertido en un mito. Pues o sea, que una cosa no quita la otra. Claro, efectivamente, Fidel Pagés es un hombre al que muchas mujeres tienen mucho que agradecerle, y esto entronca con el siguiente caso que vamos a ilustrar con una música de un señor al que sé que Carlos Canales admira profundamente. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Carlos Canales, tú admiras a Julio Iglesias. Claro, hubo una discusión el otro día sobre si Mick Jagger o Julio Iglesias era quién de los dos era el tío que mejor ha vivido la historia de la humanidad. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la conclusión? Está en empate, más o menos. ¿Empate? No, Chuck Norris está en otra dimensión. Es de otro planeta. Claro, lo que pasa es que su bienestar es diferente, ¿no? Porque a Julio Iglesias se le otorga, y yo no sé si eso es bueno o malo, la paternidad quizá de medio mundo actual. Sí, creo que después de Gengis Khan estamos en el mismo nivel. Más o menos. Gengis Khan, ¿cuántos hijos? Bueno, Julio Iglesias, ¿cuántos hijos crees que
se le calcula? A varios miles, pero en cambio el caso de Gengis Khan dicen que no sé qué porcentaje. ¿Qué porcentaje el 3 o de la 4% humanidad? de la humanidad. Sí, sube la música, sube la música. 16 millones. Mira, lo ha dicho Jesús. Amo la vida y amo el amor. Pero hay alguien que les supera a los dos. A Gengis Khan y a Julio Iglesias. Era difícil superar a Gengis Khan porque tenía todas las mujeres a su disposición, quisieran o no quisieran. ¿Cuántos has dicho, Jesús? ¿Eh? ¿Cuántos has dicho? No, no 16 millones de hijos, sino que ahora mismo en Asia Central se sabe que por el cromosoma Y, que es el que se transmite de los padres, la población sería el 8% de Asia Central. O sea, 16 millones que tendrían que ver directa o indirectamente con algún descendiente de Gengis Khan. Como para hacer un encuentro familiar. Sí, pero eso cotejado, ¿no? Por el ADN, que se eran unos cuantos miles de personas y dijeron, bueno, vamos a ver. ¿Haces un país? Totalmente. Hombre, el problema sería la endogamia, claro. No está mal, matar 30 millones, con lo cual, bueno, sí. Una cosa por otra. Dice, tirando por alto, que tuvo 1000 hijos Gengis Khan. Nah, pues un aficionado. Un aficionado. Sí. Por ahí van los tiros, ¿no? Un aficionado porque está por detrás de Julio Iglesias. Un aficionado. Y por detrás de... Bueno, pues mira, hay un dato que eso llamó mucho la atención. Esto sí que es una hazaña heroica, ¿no? Una semblanza de alguien al que se le atribuyen tantos hijos. 18.183 hijos. 183, ¿esa precisión? Sí. 18.183. Hay un conteo literal. Es un maraja. Y entonces estos marajas ya sabemos cómo son, el Ranjit Singh, que según el almanaque de Gotha de 1826 le atribuye esta cantidad. Evidentemente no tenía tanto poder genesiaco como para ello, porque incluso haciendo un cálculo de 20 o 30 años procreando cada noche con 2 mujeres, no llega nunca a 18.000. ¿De dónde viene posiblemente el error? Pero los 18.000 cuando él tenía 36 años. O sea, de poner algunos ceros por ahí. Que tenía 36, evidentemente. Es parece un caso ser tremendo de me como una y cuento 30. Sí, él tenía 4 esposas y muchas concubinas. Aún así, todo indica de que es un error tipográfico, los famosos duendes de la imprenta, y debió llegar a 183 hijos. Los 18.183, ya sabemos que es un baile de números que ocurrió ahí. Aún así, 183 no está nada mal. Entonces, ¿por qué lo he traído a colación? Porque, y este sí es un dato más real, hay una madre que en el siglo XIX tuvo 69 hijos durante 40 años de embarazos. Claro, la señora Vasilet, una rusa, muy conocida precisamente por esta prodigalidad, también el marido tuvo algo que ver en este asunto, fue tan conocida que hasta el propio zar Alejandro II la quiso conocer, porque dice, bueno, nunca he visto yo a alguien que me haya dado tantos rusitos y rusitas para el imperio. Lo que ocurre es que ella nunca tuvo un hijo solamente. Se sabe que tuvo 16 pares de gemelos, 7 veces dio a luz trillizos y en 4 ocasiones tuvo cuatrillizos. Ojo. En estos 40 años y de un solo solo por hombre. embarazo, es que si no salen las Qué cuentas. extraña mutación, ¿no? Solo por el tiempo de embarazo ya no salían las cuentas. No, por eso digo que no. En la Academia de X-Men tiene hueco seguro, porque eso es una mutación. ¿Usted qué poder tiene? Tengo hijos por 27 de 4 en 4. embarazos. Bueno, no me digas que Y esto solo no es una con que me prueba, miren, ¿no? Solo con que me miren de 4 en 4. Pero yo no sé entonces quién es el héroe, si él o ella. Claro. Bueno, evidentemente la señora Vasiliet, con 27 embarazos, ya ves, todos múltiples, era considerable. Pero es que lo interesante del asunto es que Fedor Vasilet, es decir, el marido, al final se queda viudo. Él se vuelve a casar y solo tuvo 18 hijos de la segunda mujer. Madre mía. O sea, que su esperma debía tener alguna cualidad. Era un francotirador. Totalmente. Allí donde ponía el ojo. Vamos. A lo mejor el X-Men era él, Carlos. O sea, a mí que es probable que fuera una pareja de mutantes. Solo 18 hijos del segundo matrimonio. O sea, todos los que había dejado anterior, que eran 69. Y de los 69, fijaros que estábamos hablando. ¿Has dicho del primero? No, del primero 69, del segundo solo tuvo 18. Claro, el primero murió agotado, obviamente. No, el tío todavía tenía poder. Lo que no tenía es economía, ¿cómo sostenía esa tribu? Bueno, Porque, eso. Hombre, Yo no sé, pero vamos, ya podía Alejandro escribir II se algún interesó, libro, me ¿eh? imagino que alguna claro, pensión le le daría daría algún rublillo, sí. Ya te digo, lo interesante de todo esto es que, a pesar de que estamos hablando, pues eso, de mediados del siglo XIX, de los 69 vivieron 67. Ostras, sí. O sea, solo se murieron 2. Eso es notable, ¿eh? Quiere decir que tenían que estar bien alimentados, tenían que, tener una cierta protección, o por lo menos sus genes eran bastante esa genética Y que no tuviera por el camino una de sus guerras Rusia. Oye, Claro. oye, Jesús, ¿y este hombre no escribiría algún libro de cómo hacerlo? Porque vamos, hoy en día sería un verdadero bestseller. El Fyodor Vasiliev, vamos, Hombre, famoso. porque- Yo creo que le tocaban un poco también para ver si se contagiaba, ¿no? También Hombre. la fertilidad de este hombre.
Qué barbaridad. Pues fueron afortunados, 66, 69. Luego tenía aquí una lista de distintos obispos que habían hecho el voto de castidad y que tuvieron hijos, como el obispo de Lieja, en el siglo XVII, que tuvo 61 hijos. 61 hijos, 61. Venga ya. ¿En serio? Sí, en serio. Están totalmente acreditados. El obispo de Basilea solo tuvo 20. Poquita cosa. Pero bueno, hubo un cardenal aquí muy famoso en España, que era el cardenal Mendoza, que los hijos que él tuvo, que no fueron tantos, se llamaban pecaditos. Era como, bueno, los lindos pecados del cardenal. Hay un muy bueno, ¿no? Cardenal Mendoza. Teniendo en cuenta que un papa tuvo 11. Tenemos a Alejandro VI. Alejandro VI. Que se le atribuye eso, 10 o 11 hijos, ¿no? 11, exactamente. Entonces, bueno, te quiero decir que en aquella época era habitual, incluso hasta los que habían hecho los votos de castidad. Pero claro, yo he traído, para sacar un poco de los personajes más conocidos, sacar esa lista de personajes más anónimos, esta mujer, yo creo que Basilea, se ganó el cielo. No es que se ganara el cielo, es que los hijos la tenían en un pedestal. Claro. Pero para que el padre no la cogiera. Con la iglesia hemos topado. Jesús. Sí, con los pedestales también. Te has metido en un lío, ¿eh? No me he metido en un Estábamos riéndonos porque lo que ha dicho en Argentina lo entiende todo el mundo. Sí, exactamente. Nos temíamos lo peor. Ese verbo adrede. Sí. Digo con la iglesia hemos topado porque a mí Juan Ignacio me ha sorprendido cuando ha propuesto el nombre del que quería hablar hoy, teniendo en cuenta que hoy hablamos de semblanzas de héroes, ¿no? De personas que merecen este calificativo. Y de repente Juan Ignacio nos ha dicho, yo quiero hablar de San Juan de la Cruz. Y digo, bueno, perfecto, pero ¿por qué es para ti un héroe? Un héroe, porque fue capaz de enfrentarse a su tiempo a todo un estamento tremendamente poderoso que fue la Inquisición, y además su propia orden, a la que él perteneció durante un montón de tiempo, incluso hasta el punto de llegar a la cárcel, para fundar una nueva forma de entender de alguna manera lo que es la vida ascética. San Juan de la Cruz tiene una importancia, es de esos héroes, no anónimo, porque yo creo que todo el mundo lo conoce, pero sí de esos héroes de los que se conoce poco la vida si uno no profundiza lo suficientemente en ella. Afortunadamente hay algunas biografías que todavía están por ahí a disposición, como la que yo tengo aquí encima de la mesa, que fue escrita por Gerald Brennan, en la que habla de la odisea que fue en la vida de quien se llamó Fray Juan de Yepes, nacido en Ontiveros, provincia de Ávila, que empezó siendo curtidor, imprentero, incluso se casó, pero pronto sintió la llamada de alguna manera de la mística, de la estética, y gracias a su encuentro con Santa Teresa de Ávila, Teresa de Cepeda y Ahumada, llegan a enfrentarse a lo que entonces era la institución del Carmelo, el Carmelo oficial, para fundar una nueva orden, una reforma de la Orden del Carmelo, que según ellos había adquirido una serie de vicios en la interpretación del Evangelio, con lo cual se realiza toda esta reforma de tal manera que pasan a ser de carmelitas calzados a carmelitas descalzos y entregados fundamentalmente a lo que era en ese momento la oración íntima, de alguna manera. Él va a Salamanca, está en Valladolid, está en muchísimos sitios y toma en contacto, por ejemplo, con Fray Luis de León. Es capaz de conocer algunas tradiciones algunas traducciones del Cantar de los Cantares, y realmente es un héroe, porque si hay algo por lo que se conoce a Fray Juan de Santo Matías o posteriormente a San Juan de la Cruz, es porque es la cumbre de la poesía española. De alguna manera, prácticamente lo que pocos conocemos aquí en España es conocido en el mundo entero, porque su cántico espiritual ha traspasado nuestras fronteras de la mano de cantantes y de la mano de intérpretes tan importantes como, por ejemplo, Enrique Morente o, por ejemplo, Amancio Prada y algunos otros y tal, que han llevado toda su poesía. De hecho, él es el patrón de los poetas.
actualmente fue considerado así a las cumbres máximas de lo que es la lírica, basada fundamentalmente en elementos que vienen de muy antiguo, como es el Cantar de los Cantares, supuestamente escrito por el rey Salomón. Quería traer precisamente a San Juan de la Cruz porque últimamente ha sido un poquito citado y vilipendiado de alguna manera, atribuyéndole cosas que, según el presentismo de nuestra época, no tienen absolutamente nada que ver, porque nosotros no podemos juzgar nada de lo que suceda en el siglo XX con algo que sucedió en el siglo XVI. La obra de San Juan de la Cruz es tan importante que todo el mundo debiera conocerla. Y afortunadamente existen discos, existen obras, existe muchísimos trabajos que se han hecho alrededor de su poesía y de sus cosas, que además es una poesía cantable. De hecho, y por aquí voy a ir diciendo que si alguien pensaba que Juan Ignacio hoy no se ha traído la guitarra, está equivocado. La ha sacado de la funda. Pues entonces no me voy a enrollar más, que vosotros tenéis cosas mucho más interesantes que decir. Y voy a pasar a la parte práctica de la cuestión, que es utilizar uno de los poemas de San Juan de la Cruz en mi propia versión. No es la de Mancio Prada, ni las más conocidas de Enrique Morente, o de Rosalía, una gitana que ha hecho una maravillosa interpretación de uno de sus poemas y tal, pero yo traigo la mía, que es la mía. Que es la de Maese Cuesta. Eso es. De acuerdo. Pues ahí voy. Qué bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fuente está escondida, qué bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ella no se halla, y ninguno puede vadealla, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Aquí está viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. Que pertenece a la oscura noche del alma, una de las obras fundamentales de San Juan de la Cruz, que él titula como Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por la fe. ¿Podemos aplaudirte, Juan Ignacio? ¡Qué lujo, qué lujo! No hace falta. ¡Qué lujo! Muy bonito, Juan Ignacio, te ha quedado fenomenal, de verdad. Bueno, esto es directo, entonces sí, no. Evidentemente suena un poquito a improvisación, pero subiré a nuestra página de Facebook un enlace con la versión completa de esto, porque me he comido varias estrofas. Bueno, pues ya sabéis, facebook.com/la escóbula de la brújula y @escobuleros. Estamos en la recta final del programa, así que vamos a ir cerrando capítulos pendientes. Carlos, tú querías destacar un nombre. Sí, ya que el año que estamos y lo que se está empezando a celebrar, y visto la polémica que ha surgido en el mundo por una actitud para mí bastante poco comprensible del gobierno portugués y ante la, por supuesto, ausencia habitual de los españoles, quiero destacar la figura del Cano, el primer ser humano que dio la vuelta al mundo y la circunnavegó. Un marino formidable
que hizo una trayectoria a partir de Filipinas, donde muere Mactan Magallanes, realmente asombrosa, con un ingenio y una habilidad náutica fuera de lugar, y que hizo una de las aventuras más asombrosas, para mí la aventura más asombrosa de la historia de la humanidad, que es la primera vuelta al mundo. Ya está, ya no dicen más. Ya ha dicho Suficiente. Pero es que date cuenta que para Carlos eso es tan importante como la llegada del hombre a la Luna, como la llegada del hombre a Marte, porque date cuenta que en la época en la que sucede esto, y en eso estoy de acuerdo absolutamente con él, aquello significaba tal enigma, tal reto, y era tan complicado que hacía falta ser uno de los hombres más hábiles del mundo para poder llevarla a cabo. Y era un español. Y está el cúmulo de ingenio, habilidad náutica, habilidad precientífica en el sentido moderno del término, de conocimiento intelectual tan absolutamente y abrumadamente superior a lo que tenía cualquier otros navegantes en el mundo, que lo que hicieron los navegantes españoles y portugueses en el Pacífico durante la primera mitad del siglo XVI es asombroso. Aquella travesía casi se podía aplicar la ley de Darwin, ¿no? Que al final los que llegan son los más fuertes, porque van quedando muchísima gente en el camino. Que luego volvieron, porque al final el número de personas que dieron la vuelta al mundo fue mucho más alto que los 18 que llegan en la Victoria, porque se van llegando a lo largo de los años siguientes. Bueno, si es que yo creo que cuando Drake dio la primera vuelta, que es el primer inglés que lo hace, lo habían dado la vuelta a españoles, portugueses, griegos, alemanes, franceses, que iban todos en la expedición española. Es decir, realmente había un montón. Yo creo que le hace el número 37 o 38 de personas que dan la vuelta al mundo. Juan Sebastián Elcano hace todo un hito, pero luego también se convierten en ricos, porque por lo menos el barco le trae lleno de especias. Claro, sí, la exposición fue muy rentable, pero fue muy rentable, bueno, aparte porque se ganó dinero con ello, porque ellos cargan en la especiería, que era como se llamaban las Molucas y las islas, las especias, cargan en la Victoria entera, y con eso se paga la vuelta al mundo entera, y quedó un porcentaje, el 4% de beneficio. Lo más importante es que le dio a España una ruta para llegar a las islas de Poniente, como se llamaban, a las Filipinas, a través de una ruta que no controlaban los portugueses, es decir, dando la vuelta. Con lo cual, el hecho de que coincidiera, es decir, el hecho de que la vuelta al mundo del Cano fuera muy poco posterior al descubrimiento del Pacífico por Núñez de Balboa, significa todo, porque en el momento que España contó con puertos en el Pacífico, le permitía saltar el Atlántico y desde ahí alcanzar las islas de Poniente, las Filipinas, por un camino diferente al de los portugueses, lo que significaba todo, era el comercio con China y el extender la frontera de Nueva España 14.000 kilómetros al este. Jesús, me preocupa Carlos. Ha querido ser breve. Sí, he sido breve. Lo ha sido. No, por eso me ha sorprendido. Ha hecho una semblanza heroica. Muy bien, muy bien. Llegar en las condiciones que llegaron, después, en fin, de los desastres, hasta el propio Magallanes, ¿no? Muere en una reyerta. Me ha recordado un meme que hay por ahí dando vueltas, que es muy gracioso, estos que hacen los niños ahora de... Me dice mi novia que estoy estudiando demasiado. No sé, me parece importante, lo subrayo en amarillo. Bueno, antes de ir cerrando, sí que quiero lanzar alguna pregunta, Javier. De los héroes y heroínas que recoges en Siempre tuvimos héroes, en Siempre estuvieron ellas, ¿hay algún nombre que tú quieras destacar especialmente por cualquier motivo? No, sería imposible porque ya de hecho hasta tuve que hacer 2 capítulos 0 introductorios para referir, al menos hacer referencia de tantas y tantas personas, hombres, mujeres, porque además es que estamos hablando de eso, de héroes, de heroínas, citando a don Gregorio Marañón, el doctor y académico por excelencia. Él decía que no son los dos sexos superiores o inferiores el uno al otro, sino que son simplemente distintos, y por eso aquí encontramos esa distinción, y encontramos militares, reinas, inventoras, catedráticas, clérigos, gente de toda condición que necesitan pues, el reconocimiento. O sea, que realmente no haya libro electrónico, la propia tablet, o sea, la hiciera una maestra rural como Ángela Ruiz Robles, porque claro, siempre se ha hablado de ella como la inventora, la precursora del libro electrónico. No, del libro electrónico, de la tableta, porque se interactuaba con ella. Claro, lo que pasa es que cuando se hablaba de esto todavía no se había conocido lo que es la tablet, que es mucho más moderna, pero que tenemos efectivamente a un Celestino Mutis que tiene en fin, que era el asombro, bueno, que fue académico de la Real Academia de Suecia antes que nadie en el Por siglo cierto, XVIII. si alguien quiere indagar sobre José Celestino Mutis, no tiene nada más que ir al Jardín Botánico de Madrid, donde se encuentran todos los pliegos, no solo de ella, sino la de Malaspina también. Claro, por ejemplo, otro que... es que son tantas y tantas expediciones, entonces... Que a mí siempre me recordaba los últimos billetes de pesetas. De pesetas, de 2000, claro, que estaban ahí, que a uno se recordaba. Entonces, claro, citar también, y estoy un poco pesado con las citas, pero es que a lo mejor es la mejor manera de expresarlo, que decía ya también Antonio Machado, en una carta que le hizo a Ramiro de Maeztu, Antonio Machado, España ha sido siempre muy
poca cosa para un español. Parece que no nos hemos dado a valer y es importante que nos demos a valer, que conozcamos esa realidad. Y en relación a las mujeres, y como bien decía Carlos al principio, bueno, lo hemos comentado entre todos y señalaba también Marta cuando ha entrado, tenemos que dejar también que esas tantas y tantas mujeres que han sido en nuestra historia, escultoras, literatas, ¿por qué desconocemos a María de Zayas más allá de que la pongan un nombre en un instituto cuando sus obras están ahí, se pueden ser leídas? Y era coetánea de Lope y de Cervantes. ¿Por qué a las escultoras, a la Roldana? ¿Por qué tantas y tantas cosas se han perdido de una manera en que... Virginia Mayo, por ejemplo. Sí, pero que en España es que sobre todo es que es fundamental, porque nosotros somos un país de matriarcado, somos un país donde aquí lo importante es la madre, y eso es el reconocimiento que tenemos de siempre. Hombre, hay quien decía que tal vez el problema ha sido que el machismo surge cuando empezamos a pensar que Dios es hombre. Entonces, si me permitís, yo creo que ya te digo que busquen, no ya en mis libros, tanto en Siempre estuvieron ellas como en Siempre tuvimos héroes, sino en otros libros de tantas personas, de tantos autores, las novelas, que está ahí la Asociación de Escritores por la Historia, que está rebuscando y haciendo que también, pues mediante la novela histórica, se recuperen personajes, o la Vascona, Sub, que ahora mismo incluso Sánchez Adaliz ha sacado también un libro al respecto. Bueno, pues vamos a recuperar esas historias sabiendo que no es una historia de buenos y malos, no es una historia de buenos y malos. Y con relación a la mujer, insisto, que España además es uno de los mejores países del mundo para ser mujer, uno de los lugares donde han tenido reconocidos los derechos antes, y mucho antes, como en Francia, en otros sitios al mismo nivel, al menos un pequeño reconocimiento para terminar de un poema de Mario Benedetti que decía que si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería, qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia, porque en España Dios siempre ha sido mujer. Oye, una pregunta, Javier. Has escrito estos dos libros que parece que además sea primera parte, segunda parte. Pues no se pensó de esa manera. Y de hecho incluso es curioso porque yo ya Pero sí que tiene esos visos. Bueno, sí, vamos a decir los títulos porque no se han dicho en todo el programa. No, siempre tuvimos héroes, siempre estuvieron ellas. Ajá. Muchas gracias, David, por qué detalle. Yo no sé, bueno, si son primera o segunda parte, pero una pregunta. Cuando pensaste en los títulos, ¿estás pensando en títulos también de canciones? ¿Por alguna razón en especial? No, porque parecen títulos de canciones. Sí, qué bonito. Ignacio, hay que ponerle música a esta letra. Me pongo ahora mismo. Oye, pues, al hilo de lo que pregunta David, sí que te quiero preguntar una cosa. ¿Habrá tercera parte? Claro. Puede haber tercera y cuarta porque, insisto, hay tantos y tantos héroes, exploraciones, situaciones, hechos no solamente bélicos, que también los hay, olvidados en los miles de años de lo que hoy conocemos como España, que sí, que muy bien, que como nación nada más será desde el siglo XIX, pero que con un concepto de lo que es esta península, esta tierra extraña del norte, donde vivimos todos y donde tanta gente ha venido, pues da para segundas, terceras, cuartas y quintas partes. A lo mejor habrá alguna cosa más. Pero permíteme una pequeña matización. Y esto que tanto nosotros infravaloramos, lo valoran mucho los que vienen aquí de fuera, porque se instalan aquí y ya no se van. Por ejemplo, Mijas tiene un periódico que si lo lees al derecho va en español y si lo lees al revés va en inglés. ¿Por qué? Porque algo debe tener esto que a tanto atrae a otros. Pues porque gentes. Aquí hasta los musulmanes bebían vino y disfrutaban claro, tuvieron que venir los almohades y los almorávides a decir que había que poner orden en este Islam español, que esto era un desastre, que aquí había un cachondeo que no era normal, pero porque hasta incluso en España efectivamente el islamismo fue diferente, y no quiero decir que no fuera ni malo ni bueno, ni peor ni mejor, porque aquí hubo tortas todas las del mundo, que ahora parece que no hubo tampoco ni reconquista y que todo era una... No, aquí ha habido luchas y ha habido luchas tremendas desde Sertorio y Pompeyo. Bien, sí. Pero hay muchas más cosas y cosas que nos unen muchísimo más y de unas diferencias magníficas que hacen efectivamente de esta España algo creo que irrepetible. Nuestro mayor enemigo, Inglaterra, yo no creo que sea nuestro mayor enemigo, estoy convencido que es más Francia, pero es nuestro mayor rival y quien siempre nos ha admirado, porque los ingleses nos odian porque nos admiran, porque siempre hemos sido un referente y porque desgraciadamente somos nosotros los que nos hemos echado tierra
tras el 19, que fue nuestra terrible y triste decadencia con el felón, que ya le podían sacar de San Lorenzo del Escorial, que esas sí que son cenizas que habría que aventar, y esas 3 guerras carlistas que dieron otra cuarta. Se refiere a Fernando VII. Sí, Fernando VII, sí, a eso me refiero, al que hay que sacar de te la... ha salido un sarpullido en la boca por nombrarlo. No, es que no puedo con él, porque ahí es donde perdemos nuestra revolución y ahí es donde perdemos incluso hasta nuestro amor por la historia. Una historia tan maravillosa que hay que reivindicar, no para hacer leyenda dorada, no, si fuimos muy brutos los conquistadores, que eran una ONG, no. O sea, y ahí estábamos pues matándonos y matando como hacían todos. Pero hombre, que hayamos olvidado que simplemente la Inquisición era mala y no a lo mejor un referente para lo que era la legalidad jurídica y de los procesos que y la hace defensa judicial. La defensa judicial. Claro, que hayamos olvidado que fue un inquisidor quien acaba con las brujas como Alonso de Salazar en España tras las brujas de Ceguarramurdi, y aquí parece que estábamos quemando herejes y brujas permanentemente. Cosa que no es cierta, por cierto. Cosa que no es cierta, sí, pero por eso que hemos ya. sido una de las primeras constituciones liberales del mundo, la cuna del parlamentarismo, el lugar donde podemos estar, insisto, es el 5º mejor país del mundo para ser mujer hoy en día, y que parece que es que y hay que reivindicar a esa mujer, y por supuesto lo que esté en contra de la igualdad proclamada en ese artículo 14, hombre, ahora mismo el juzgado de guardia, si no hace falta ir a más sitios, y luchar porque haya más mujeres en este programa la próxima vez que venga, caramba, que nada más hay hombres. Sí, eso es verdad, estoy de acuerdo contigo, eso hay que cambiarlo y hay que solucionarlo pronto. Javier Santamarta, yo creo que el objetivo de mantener el listón alto del nivel de audiencia de tus programas anteriores en la Escóbula se va a conseguir. ¿Tú crees? El contenido ha sido bueno. Si ves que hay comentarios, le echas la culpa a Marta. A Marta, sí, yo creo que ha sido... ¿vale? Si crees que no han sido muy buenos, pero yo creo que el objetivo está logrado, ¿vale? Así que enhorabuena y gracias por estar aquí una vez más. Un placer, como siempre. ¿Todavía no nos sigues en Twitter? Búscanos. Somos @escobuleros. He visto el título sin querer del cuento, Jesús. Y no es un cuento, ya lo verás. Iba a decir, es muy tuyo. Es muy mío, por eso lo he traído a Ah, colación. vale. Bueno, pues tú dirás cuál es la guinda. Bueno, mira, un poco también para completar eso que también ha dicho Javier Santamarta y que tiene un poco que ver con esto que voy a contar ahora. Fíjate que muchos de los nombres que hemos citado a lo largo de este programa han hecho mejor este mundo. Ya no digo este país, porque España forma parte de ese conglomerado de países que conforman ese planeta Tierra, es decir, por encima de los géneros, ¿no? De si hay más hombres, más mujeres, heroicas, no heroicas, por encima de los países, que todos tienen sus luces y sus sombras. Muchos de los personajes que hemos citado, cuando se fueron, cuando murieron, dejaron este mundo un poco mejor. Fíjate, hemos dicho a Balmis, a Fidel Pagés, a Mónico Sánchez. Solo estos 3 han salvado millones de vidas. Nadie sabe quién son, pero aunque nadie sepan quién son, han dejado su pequeña historia. Y la han dejado muchas veces marchándose de forma callada. Bueno, yo creo que ese es el homenaje que hemos un poco intentado hacer en este programa. Y para terminar, efectivamente, como sabéis que me gustan los cuentos, pero también me gustan los poemas, y Javier ha dicho un poema, yo no quiero ser menos, y esta vez voy a hacer algo distinto, porque hay un poema de León Felipe que también merecería una semblanza heroica, porque este hombre que nace en Tábara, en Zamora, al final, como bien sabéis, se tiene que ir por culpa de la guerra civil hasta México, pero él era farmacéutico, él fue actor, fue profesor de literatura en la Universidad de Cornell, fue el traductor de Walt Whitman, hizo muchísimas cosas y nos dejó unos cuantos poemas enriquecedores. Y uno de los poemas que nos deja se titula Sé todos los cuentos. Muy tuyo. Siempre me gustó, y yo creo que esta vez que hemos tratado de tantos relatos, de tantos personajes, de tantas historias que algunos consideran que son cuentos, pero no lo son, yo creo que este poema pone el broche de oro a un programa, creo que interesante, excelso, heroico, porque reconocemos los valores de los que nos han precedido para que España, para que el mundo sea un poco mejor de lo que era antes. Así León que, si te parece, Felipe y Jesús Callejo. Vamos con León Felipe. Saben todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,
que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. ¿Y qué sería de nosotros, Jesús, sin cuentos, sin leyendas, sin historias que contar, sin invenciones incluso de todo tipo? ¿Qué sería de nosotros? Exacto, por eso he traído este poema, ¿ves? Cuando se habla de los gritos de angustia, del llanto del hombre, de los huesos, es decir, siempre hay un cuento, hay una historia, hay un relato, algo que engrandece y a veces empobrece la historia del personaje que está detrás de esa historia o de ese cuento. Pero al final, cuando uno se sabe todos los cuentos, no digo que yo lo sepa, pero cuando sabes todos los cuentos, sabes lo que hay detrás de cada cuento. Y sabes que cada personaje, sea muy conocido, sea anónimo, cada uno tiene una historia que contar. Que la cuente mejor o peor, que se haya escrito con letras de oro, que se hayan reescrito biografías, se hayan hecho películas, es lo de menos. Pueden ser más mediáticos, pero hemos citado unos cuantos que han salvado vidas, que han puesto su granito de luz, de conocimiento y de arena para que ahora seamos lo que somos, y somos. Es un gran país, pero para eso hace falta reivindicar aquellos gigantes sobre los que nos hemos aupado en sus hombros. Esto lo han dicho siempre muchos científicos, que si cada cosa que hemos conseguido no hubiera sido porque antes han puesto la semilla a otros, hubiera sido imposible llegar aquí. Entonces, sencillamente, cada uno tiene su historia, hay que contar su historia y hay que intentar mejorar, en la medida que podamos cada uno de nosotros, este mundo cuando nos vayamos de aquí. Creo que soy la voz de Escobulandia si te pregunto ahora, ¿de verdad que no te sabes todos los cuentos? No me los sé ¿Seguro? todos. Todavía me queda mucho por vivir. ¿Sí? Incluso cuando termine esta existencia, muchos cuentos los habré transmitido, pero otros cuentos me los callaré. Nunca se pueden contar toda la verdad, nunca se pueden contar todos los secretos. Y quedan un montón efectivamente de historias que contar aquí en La Escóbula. A partir de la próxima semana, como siempre, tendréis más y mejores. Bueno, mejores, te iba a decir David. La tuya ha sido muy bonita. Bueno, la virtud no es mía, ¿eh? Bueno. Era de una gran mujer que hizo una gran tarea por la humanidad. Y no solo eso, sino que, ensalzó el nivel de lo que es ser un ser humano. Afortunadamente hay muchas historias como esa y otras mucho más divertidas por contar, y como decimos, las contaremos aquí en La Escóbula de la Brújula. Gracias una semana más, David. Gracias a todos. Bonita también ha sido la canción de Juan Ignacio Cuesta, sí señor. Pero además, para despedirme, debo decir que según estaba relatando Jesús el cuento, se me estaban poniendo los ojos acuosos porque es uno de mis poemas favoritos. Qué bonito, gracias Juan Ignacio. Me alegra comprobar que el tono de la cara de Carlos Canales ya no es tan rojo como antes. Sí, como recupera temperatura. Estás mejor, ¿no? Ya te sientes más tranquilo. Te hago la pregunta de rigor, ya lo sabes. La semana que viene... Bien, ahí estaré, sin problemas. Sí. Jesús, ¿tú te lo crees o no? Sí, yo me lo creo. Vale. Sí, la palabra de Carlos va a misa. Es un hombre de fe. Gracias, Jesús. Voy a recuperar a la señora Basilet. Gracias a Jesús Blanquiño, Adolfo Moreno al otro lado del cristal, a los mandos técnicos, un servidor Fran Izuzquiza se despide. Ya sabéis que la semana que viene más y mejor, porque queda mucho que contar y mucho bueno aquí en La Escóbula de la Brújula.